Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, hoy jueves. Usted no lo sabrá porque usted es una persona moderada que nunca ha pasado por estas cosas, pero cualquier español que haya militado en los años 70 en el Partido Comunista, o cualquier español que haya militado en Falange en los años 80, por ejemplo, sabe que en todo grupo humano con tendencia a la radicalidad y el compromiso vehemente, aparecen siempre inevitablemente dos tipos que no faltan jamás. Uno es el exaltado, otro es el topo. El exaltado es ese tipo de persona que cuando tú dices vamos a asaltar el Palacio de la Moncloa, te dice sí, y a degollar a todo el mundo. Bueno, ese fijo trabaja para la policía. El otro, el topo, es el que llega diciendo que tiene una información maravillosa que resulta que mira tú por dónde es verdad y que demuestra que tiene un trato así con el mundo oscuro extraordinario. Y es verdad, y va ganándose la confianza del exaltado. Finalmente, el topo y el exaltado terminan formando una sociedad de delatores. Y esto pasa normalmente, bueno, pues en cualquier atmósfera disidente. Hoy, precisamente en España, en realidad viene esto de semanas atrás, estamos viviendo un proceso de ese tipo en el ámbito de la derecha mediática, donde de repente aparece gente que aúna los rasgos del exaltado y los rasgos del topo. Siempre hay un exaltado al que llevar al discurso de la pureza. No estos de los que vengo son los malos, yo realmente soy quien encarna los valores de tal. Bueno, y por otra parte, quien empieza a aparentar que mueve información, que mire usted por dónde termina siempre haciendo explotar el grupo del que supuestamente procede. Si usted está preguntándose de qué está hablando este hombre hoy, bueno, se habrá enterado de cómo hoy nos han puesto en las redes sociales con mensajes como que aquí no cobramos, que aquí no sé qué y tal. Qué interesante que sea fuego amigo, porque eso demuestra que no es realmente amigo. Eso demuestra que una vez más se produce el típico efecto del topo y el exaltado. Y donde normalmente quien más exaltado es, ese es el que trabaja para el enemigo, también en este caso. Yo entiendo que haya mucha gente de buena fe que sinceramente hace caso al exaltado. ¿Por qué? Pues porque la situación es un poco desesperante y que se dejen arrastrar. Lo entiendo y seguro que es con la mejor intención, pero como yo ya soy mayor y he pasado mucho por este tipo de cosas, se lo digo a usted para que esté advertido. No se fíe demasiado del tipo que habla de cortar cabezas, porque normalmente la cabeza que tiene en mente es la suya de usted. Del topo y del exaltado hay que huir siempre. Incluso cuando aparentan tener la mejor información del mundo, porque normalmente esa información se la ha pasado precisamente quien trata de destruir al grupo. Y sí, efectivamente, hemos cobrado, claro que hemos cobrado. ¿Sabe usted qué es lo mejor? Que todavía, después de decirlo y de subir esto a redes sociales, hay comentarios de gente que dice, no es verdad, yo sé que no. O sea, tú vas a saber mejor que yo si he cobrado o no he cobrado. De verdad estamos volviéndonos así de locos. Lo dicho, hay que huir del topo y del exaltado. Bueno, son las 21:49, 20:49 en Canarias. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? En fin, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Nosotros vamos a lo nuestro, que es contar lo que ha pasado hoy en España y en el mundo, o al menos parte de ellos. Titulares. Elecciones en los Estados Unidos, resumen del resumen, los republicanos ganan, pero Biden aguanta, lo cual, por cierto, debería ser motivo de reflexión para buena parte de la derecha, allá y aquí, y pronto hablaremos, creo yo, con Rafael Bardají, que publica hoy en Gaceta un artículo luminoso al respecto. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Bueno, ahora mismo la cosa está que alguien tendría que echarle un vistazo al sistema electoral norteamericano, porque en Burkina Faso son más seguras las elecciones, ¿sabe usted? Pues lo contaremos. En España el Estado conmemora el centenario del partido de Stalin en España, que hay que tenerlos cuadrados. Es una cosa impresionante. O sea, el Partido Comunista de España es el partido más criminal de la historia de España, no solo contra los enemigos, sino contra sus propios miembros. Bueno, pues ahí tenemos un sellico
del gobierno. Ahí lo tiene usted, centenario del Partido Comunista de España. Creo que tenemos alguna imagen que permitirá también al público hacerse una idea de ver si celebramos o no, si conmemoramos o no la matanza de Paracuellos. Dentro de esta histeria que vivimos, la izquierda entera está irritadísima por una mención de Martínez Almeida a Millán Astray. Vamos a ver, se estaba inaugurando un monumento a la Legión, al legionario, lo que estábamos contando ayer. La Legión la fundó Millán Astray. Entonces, tú puedes hacer un discurso sobre la Legión sin citar a Millán Astray, tú puedes hacer un discurso sobre el Madrid sin citar a Santiago Bernabéu. Bueno, en fin, es que estamos volviéndonos locos. No. Nos quieren volver locos, pero ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo contaremos. La ultraizquierda, mientras tanto, empieza a devorarse a sí misma, que es, por otra parte, su costumbre recurrente desde tiempos inmemoriales en España y en todas partes. Podemos, hay que recordar, nació como confluencia de un montón de grupos de ultraizquierda que hasta entonces hacían la guerra en la calle. Ahora, pues ha pasado la experiencia del poder, han pasado unos, han pasado otros y al final, ¿cómo estamos? Pues como estábamos al principio, al parecer. Creo que Podemos en Sevilla ha propuesto como presidente a Irene Montero. Eso lo dice todo. Hoy la Unión Europea ha avanzado amenazas, porque no tienen otra palabra, pero son justificadas por otro lado, respecto al déficit y la deuda de los países miembros de la Unión. Nosotros vamos a interesarnos por otro asunto que debería, en fin, llamarnos mucho la atención, ¿verdad? Y preocuparnos, que es la deuda autonómica. La deuda de las autonomías que publicaba José Ramón Riera y que vamos a repasar, porque esto sencillamente no hay quien lo soporte. Lo veremos. Todo ello en compañía de nuestros contertulios de esta noche, empezando por don Jorge Campos, recién llegado de las Islas Baleares en un agitado vuelo. Pues agitadísimo, sí, porque hay unas tormentas importantes en Mallorca, pero bueno, estoy aquí, feliz y contento de compartir mesa. Allí las tormentas no solo son de crisis económica, separatismo y de llegadas de pateras, de inmigración ilegal y de sufrir armengol, sino también son físicas. ¿Qué dirán? Que también es el cambio climático. Porque hay sequía, sí, cambio climático, hay tormenta, cambio climático. Todo es cambio climático. Llueve es cambio climático, no llueve es cambio climático, no hay ensaimadas hoy, es cambio climático. Sí, es culpa del cambio climático. Te lo iba a decir, lo siento. Alejo, por culpa del cambio climático, no traigo ensaimada. Jorge, bienvenido. Don Antonio González Terol, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo va la campaña? Bien, la verdad que bien. Mucha gente que ve el toro, ya te lo digo, cada vez que salgo a la calle, cada vez que voy puerta a puerta. En Alcorcón todo el mundo te sigue y es, insisto, es un poco de aire fresco en el ámbito informativo español que se pueda hablar de muchas cosas que en otros muchos canales no se habla. Y aquí eso lo destaca. Porque Alcorcón, estando donde está, y bueno, digamos, ves el mapa así de una ciudad dormitorio, así con ese desdén, que verdad que dice el capitalino, como si hubiera ahora mismo alguna ciudad que no fuera dormitorio, pero en fin. El hecho es que Alcorcón lo tiene todo para convertirse en un auténtico emporio. Estando donde está, en esa carretera, con Móstoles a un lado y al centro de la capital al otro, bueno, es un sitio... Llegas en metro directo, en línea directa a Alcorcón, es que realmente continúas un poquito más allá. Claro. Madrid está justo a 15 minutos, 20 minutos del centro de Madrid, con grandes posibilidades. Lo que pasa es que hay que cambiar el gobierno municipal, porque la seguridad es manifiestamente mejorable. Ahora han llevado estos días a Marlaska allí, y lo llevan a un edificio público, donde está la Comisaría de Policía Nacional y la Comisaría de Policía Municipal. Lo conozco bien. Y lo instalan ahí y en los medio. Bomberos detrás. Exacto, y hacen desde allí un mitin político que si lo hubiéramos hecho nosotros, date cuenta. Lloverían cascos y cascotes como lo hacen ellos, que están en su derecho. A mí me gustaría saber qué opina el público en general sobre que se utilicen instalaciones del Ministerio del Interior para actos del Partido Socialista, donde ha habido un mitin del Partido Socialista. Es una vergüenza, pero es a lo que nos acostumbran, a utilizar lo público a su servicio. Por cierto, que ese centro de seguridad tiene, si no me equivoco, bueno, no me equivoco porque lo he visto, debe estar aún en la planta de arriba, una especie de mini museo de la policía muy interesante. Así es. No, sí, los policías hacen un gran trabajo. El problema no es la policía, el problema es el Ministerio del Interior, probablemente el más sectario. Y Marlaska debería estar ya dimitiendo por lo que hemos sabido de la valla. Pero es que por actos como estos, una y otra vez, cada día se supera más. Es increíble. Qué decepción con el gran juez que fue y el pésimo ministro que está siendo. Un punto fuerte de la campaña socialista de Alcorcón
es llevar allí a Marlaska. Sí, para ellos es... Hemos ganado. Usted va a ser alcalde. Hemos ganado. Usted va a ser alcalde, no le quepa duda. Hay que luchar mucho. Yo creo que hay que presentar a Alejo Vidal Cuadras, ya se ha presentado solo, usted ya lo conoce. Por favor de usted, no se preocupe. Muchas gracias, Alejo. Alejo Vidal Cuadras, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo veo que no has esperado tu turno y te has No, pero avanzado le tocaba. sobre el alcalde de Alcorcón, pensando que será, y yo también, como en su día los alcaldes de Móstoles, que fueron decisivos en la historia de España, como todos sabemos. No, pero es verdad que los socialistas hacen cosas muy raras, ¿no? Porque, vamos a ver, si yo fuera el director de campaña socialista, a un ministro que procuraría no enseñar mucho es Marlaska, ¿no? Y Además, entonces, el futuro alcalde de Alcorcón, aquí a mi izquierda, pues ha tenido la gran suerte de que ha llevado a Marlaska a Alcorcón a hacer campaña. Bueno, el enemigo se equivoca, hay que dejarle, ¿no? Claro, Sí, pero vamos, pero también denunciarlo, es que es una vergüenza. Sí, es que esto es pero todo, vamos, no sé, todos los días tampoco se igual. despeine usted, ¿eh? Porque él solito ya lo hará todo. o sea. Que sigan llevando a Marlaska, sí. Alejo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Me contaba hace un rato Rebeca Crespo, que cierra hoy mesa, muy buenas noches precisamente. ¿Qué Buenas tal noches. estás? Muy bien. La fiebre que les han entrado a estos, a la izquierda quiero decir, en su discurso permanentemente autorreferente, como el teorema de Gödel con Ayuso, que ahora sirve para todo, también para Ron DeSantis. Sí, Es sirve una para cosa todo. increíble. Ellos piensan Bueno. realmente que erosionan a alguien así. Sí. O sea, ¿no han visto lo que les ha pasado en Madrid? Sí, no, la izquierda está utilizando todo para atacar a Isabel Díaz Ayuso, que toda esta campaña que está habiendo con la sanidad en la comunidad, pues responde a una campaña de la izquierda, ¿no?, para atacar al gobierno de Madrid. Pero sí que lo de Ron DeSantis, yo he visto seguidores del Partido Popular que sí que comparaban a Isabel Díaz Ayuso con Ron DeSantis, que se parecen como una castaña, porque no tienen nada que ver el gobernador de Florida con la presidenta Ya de la Comunidad quisiéramos que de Isabel Madrid. se largara con el discurso anti-woke. Pues ¿verdad? sí, efectivamente, ya nos gustaría que Isabel Díaz Ayuso Estamos... copiara algunas cosas del gobernador de Florida, Ron DeSantis, los como dos la son- persecución de los woke, ir en contra del adoctrinamiento de los menores en las escuelas, en contra del aborto, por cierto, que hemos visto también las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en este sentido no muy claras. Así que, Bueno, vamos, eso de comparar a Ron DeSantis con Isabel Díaz Ayuso no, Si hay un no me parece que venga muy a paralelismo, cuento. es que los dos son valientes, los dos Eso sí, defienden claro. con ardor sus posiciones, los dos se enfrentan a la izquierda con mucha determinación y mucho coraje. Pero los paralelismos, también puede haber paralelismos en temas como la política fiscal. Ahora, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso es, frente a lo que son las teorías woke, no es precisamente beligerante, No. se arruga bastante. Cuidado, ¿se arruga o le gusta? Claro, pues es una cuestión de... También En fin, es pero bueno, posible, ¿no? discutiremos. Le gusta, yo creo. A ver, Es decir, noticia no, porque importante... ella tiene un cote, o sea, tiene un lado así modernillo, ¿no? Que le gusta a ella ser modernilla y tal, cosa que le da un gran encanto. Yo le tengo una enorme simpatía a Yo Isabel también, Díaz yo Ayuso. Se puede ser modernillo y aún así también No, seguir que digo defendiendo que, otros a ver, valores, para no son sentar- incompatibles. Como Para nosotros, que separar- somos modernillos. para se- Obviamente. para sentar mi Mira, posición- Jorge, qué modernillo es. Hombre, yo soy Para modernillo. Para sentar mi posición en relación a Isabel Díaz Ayuso, yo soy un gran entusiasta de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, creo que es una mujer extraordinaria, que ha hecho cosas estupendas y sobre todo disfruto viendo sus vídeos en la Asamblea de Madrid cuando se enfrenta como una pantera negra a la horda izquierdosa que allí se debate impotente frente a su fuerza dialéctica. Ahora viene la adversativa. Hasta aquí, pero fantástica. Y vamos, todo lo que pueda hacer por ayudarla, ya sabe que me tiene a su disposición. Dicho esto, hombre, en la cosa woke, flojea de piernas. Cuidado, flojea de piernas o le gusta, insisto, que este es otro asunto. A ver, tendríamos que preguntar, Sonia, tráigala un día aquí y le preguntaremos Esto Isabel, si la como lo he cosa pedido woke 10.000 veces, le por gusta favor, o ven no le gusta. un día. ¿Eh? Conste que ha venido varias veces, pero en yo esta también casa- tengo un aprecio personal por ella. No, no, importante. pero tráigala Pero un no día. quiere venir últimamente. En esta casa no nos podemos quejar, ¿eh? Isabel yo creo que está hasta casi desde sus inicios de las mejores tertulias y hasta aquí. No, si le tenemos siempre, mucha simpatía. Siempre. Y dicho esto, mira, yo creo que Isabel es un auténtico referente de la derecha en España. Creo que podemos romper todos una lanza. Si se puede buscar paralelismos en política fiscal, se pueden encontrar muchos. Si se pueden encontrar paralelismos en época de la pandemia, precisamente al gobernador de Florida le han votado por abrir
cuando todo el mundo le pedía que cerrase. Y precisamente esa valentía es la que le Pero no solo premian, le han votado por eso. por cierto, con una moderación por encima del trumpismo clásico que parece, oye, que abre una brecha en el Partido Republicano, que ya veremos, ¿no? Entramos en Estados Unidos enseguida. Antes, noticia de alcance que dicen los clásicos. Se la voy a anunciar textualmente porque no me quiero equivocar, porque con estas cosas jurídicas hay que ser muy fino, si no luego Trillo y Timón me corren a gorrazos. Le replico literalmente: Sánchez acelera la reforma del delito de sedición y lo sustituirá por el de desórdenes públicos agravados. Bueno, noticia de hoy, de hace un ratito, luego lo comentaremos más a fondo. Y ahora vamos con el tema americano, sí, con la cuestión de Ron DeSantis y demás. Bueno, ¿qué es lo último que ha pasado? En realidad será siempre lo penúltimo. Las elecciones norteamericanas van más despacio que las elecciones en Senegal, dicho sea con todos los respetos para Senegal, pero bueno, de momento esto es lo que hay. Las elecciones legislativas en Estados Unidos han dejado una victoria republicana en el Congreso, mucha incertidumbre en el Senado y dudas de los posibles candidatos. Actualmente los republicanos se encuentran a muy pocos escaños de la mayoría absoluta. Los números siguen bailando y hasta dentro de unos días todavía no se sabrán los resultados. Donald Trump se atribuye esta victoria y cree que es por él. Bueno, creo que si ganan el mérito es todo mío. Y si pierden no me deberían culpar en absoluto, ¿vale? Pero la opinión pública no dice lo mismo. Todos daban por hecho que el Partido Republicano iba a ganar en los dos órganos. Sin embargo, los números no son los esperados. Y desde la prensa americana culpan a Donald Trump. Ha centrado la campaña en la posible candidatura para las elecciones de 2024. Por eso algunos republicanos no muy afines a las ideas del expresidente y algunos indecisos han decidido votar al Partido Demócrata. Ante estos hechos, Ron DeSantis parece ser el principal candidato republicano para las próximas elecciones, aún más después de sus resultados obtenidos en Florida. En un estado que tradicionalmente fue demócrata, el gobernador ha obtenido casi el 60% de los votos. En el lado demócrata, Joe Biden pretende presentarse a las elecciones de 2024. Nuestra intención es que me presente de nuevo. Siempre ha sido nuestra intención, sin importar cuál fuera el resultado de estas últimas elecciones. A pesar de ser el actual presidente, no parece ser el favorito. Tras la derrota en el Congreso, parece que Gavin Newsom se presentará tras los resultados obtenidos en California. En el Senado la cosa cambia, los dos partidos están muy igualados. Si todo saliera según las previsiones, ambas formaciones sumarían un escaño más, y habría que esperar a la segunda vuelta en Georgia para elegir al último senador. El demócrata Raphael Warnock parte con ventaja y está seguro de que saldrá elegido. Aquí es donde nos encontramos. Así que seguid ahí. Yo tengo un buen presentimiento. Su contrincante Walker sabe que no tiene nada que perder y luchará por alcanzar ese 1,5% que le falta. No vengo a perder. Y sé que va a ser difícil ganarle. Va a ser difícil, pero él se está equivocando con Georgia. El próximo 6 de diciembre se elegirá al último senador con el que sabremos quién gana las elecciones. Como la votación ha sido muy ajustada, cobra mayor importancia el asunto de las, yo voy a llamarlo irregularidades, porque no tiene otro nombre, del sistema electoral norteamericano. En el caso de Arizona, por ejemplo, en fin, con una que de repente aparecen 380.000 votos que nadie había contado, que es una cosa alucinante. Es lo que ha denunciado la candidata republicana Carly Lake, que lo cuenta así. Me habían dicho que pusiera mi voto en una caja y que se la llevarían en un camión por la ciudad. Pero así no funcionan las cosas. No tenemos por qué tener elecciones de esta forma. Hemos salido de un área republicana para votar en pleno corazón de la Fénix liberal, porque queríamos asegurarnos de que teníamos máquinas en condiciones. Y adivinad, ellos no tienen problemas con sus máquinas. Ni una funciona mal, ni una. En este área liberal tienen que arreglar esto, es una incompetencia. Espero que no sea algo malicioso. Ella lo dice porque, no me quiere equivocar en la cifra, son nada menos que 384.000 votos los que han aparecido ahora por correo de gente que no se fiaba del servicio postal y fue a llevar su voto por correo a la mesa. De verdad que la cosa, en fin, es llamativa. Como llamativo es la elección de un congresista por Pensilvania que había muerto hace tiempo y que ha sido elegido. Y habrá que, bueno, si oye, está tú tan Biden en la presidencia de la Casa Blanca, pues yo qué sé. Estas cosas que tienen ¿Cómo se puede el sistema, presentar un muerto? Ahí es donde estamos, en fin. Nos enorgullece ver que los votantes continúan mostrando su confianza en él, dice, y su compromiso. Sí, claro, sobre todo compromiso. ¡Ay, Dios mío! Ahora bien, avisos para navegantes de varios mares. Rafael Bardají, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo lo ves? Así globalmente.
Bueno, pues, hombre, un poco frustrante respecto a las expectativas que se habían generado con todos los sondeos que daban ese tsunami, ¿no?, en favor del Partido Republicano y que también prometían el afianzamiento de la posible candidatura de Donald Trump de nuevo a las presidenciales, ¿no? El tsunami ha sido una olita, como mucho, por lo que vemos, y los candidatos que han sido apadrinados directamente por Donald Trump pues no han salido tan beneficiados en estas elecciones, ¿no? La pregunta es por qué, ¿no? Porque evidentemente todavía faltan muchos datos para analizar, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que el tema económico, que era central en la campaña, al menos desde el punto de vista de los republicanos, llevó a pensar que otros temas como el aborto no iban a pesar en el electorado demócrata, ¿no? Y por lo que sabemos de las encuestas hechas a pie de urna, dentro del bloque del Partido Demócrata, pues era un tema fundamental, ¿no? Y ha sido quizás tratado de mala manera en las elecciones, ¿no? Yo creo que ha habido algún despiste que otro, y sobre todo, como siempre en estos casos, cuando las encuestas te son muy favorables, pues caes en la complacencia y quizás pierdas de vista que hay vulnerabilidades en tu propio campo, ¿no? Eso suena a, ¿cómo decir? Digamos que tendría una aplicación bastante directa en el caso de la derecha española en su conjunto, ¿no? Sí, yo creo que nosotros deberíamos aprender grandes lecciones de estas del medio término, ¿no?, norteamericano. Es decir, no solo es que las encuestas nunca acierten, sino que hay que tener mucho cuidado con creerse las que tú crees que te favorecen, ¿no? Por otra parte, los ataques de Donald Trump a Ron DeSantis en el último momento, yo creo que esa división que se ha creado entre las 3 o 4 facciones que existen ahora mismo en el Partido Republicano tampoco han favorecido la claridad de ideas y el programa que querían presentar, ¿no? Aquí lo que está a la derecha del PSOE son 2 partidos y 3 cuartos y medio, y parecemos más dados y proclives a apuñalarnos nosotros mismos que identificar quién es el enemigo de los intereses de España, ¿no?, en algunas situaciones. En fin, yo creo que también tú lo mencionabas antes, ¿no? Es decir, el sistema norteamericano es muy proclive a esas manipulaciones y a esos errores, en los recuentos. Aquí hemos visto en España cómo el gobierno manipulaba un consejo de una empresa que es precisamente la que está encargada del recuento de los votos para colocar a sus personajes, ¿no? Bueno, yo no digo que se vaya a producir un pucherazo como el de Pedro Sánchez detrás de la cortina y la urna, ¿no? Pero sí es verdad que en ciertas provincias muy pocos votos pueden inclinar ese último escaño que siempre está colgando y que nunca sabe quién va a salir, ¿no? Y ese recuento que se puede manipular de una manera prácticamente imperceptible, pues podría alterar la democracia española en el futuro, ¿no? Oye, una última pregunta vinculada al aspecto de la política internacional que tú tanto conoces. Estos resultados que orientan claramente al Congreso hacia el Partido Republicano, ¿tú crees que pueden tener alguna influencia de algún tipo en la política exterior norteamericana que hemos visto en los últimos meses? Bueno, yo creo que ahora mismo la gran preocupación en Estados Unidos es la economía, es la recesión que amenaza a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y eso tiene una agenda doméstica. Si al final los republicanos solo se quedan con la Cámara Baja, con la Cámara de Representantes, su poder fundamental es el presupuesto, ¿no? Por lo tanto, el debate económico y parar, ¿no?, esta locura de gasto público que tiene Biden en su agenda, yo creo que es lo fundamental. Dicho lo cual, un presidente que es un pato cojo en las tareas presupuestarias domésticas puede dedicarse a la política exterior, máxime si el Senado cae en manos demócratas, ¿no? Y entonces pues es posible un mayor activismo. Pero dada que la situación de credibilidad, seriedad y la imagen de Estados Unidos en el mundo está muy deteriorada, aunque Biden intente recuperar un cierto protagonismo internacional, yo creo que lo tiene muy difícil y creo que la agenda doméstica va a ser la que domine, ¿no? Una última cuestión, ahora sí de verdad que es la última, ya te dejo tranquilo, pero es que no puedo evitar preguntarlo. Dentro de media hora te van a llamar de la oficina de Trump y de la oficina de DeSantis para ofrecerte una cena. Y es a la misma hora. ¿Cuál de las dos eliges? A ver, yo creo que para el futuro de Europa
y para el futuro del conservadurismo en Europa, el mejor presidente que puede haber en la Casa Blanca es Donald Trump, porque es el único que nos permite abrir una serie de debates sin que nos manden aquí a la cuneta, ¿no?, de la historia. Dicho lo cual, yo creo que Donald Trump se va a presentar, pero creo que no es el mejor candidato para las elecciones que vienen. Si yo tuviera el voto en Estados Unidos, elegir a votar a Donald Trump y Ron DeSantis, creo que elegiría a DeSantis. Ahora bien, no estoy seguro que DeSantis se presente si Donald Trump corre a las presidenciales, lo cual me aliviaría mucho mi esquizofrenia política, ¿no? Bueno, o sea vamos a ver. De momento te has quedado sin cena, porque yo te preguntaba solo por una cena, no a quién votarías, así que bien está. Rafael Bardají, te seguimos leyendo en Gaceta. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un abrazo. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias. Bueno, en fin, luego veremos con quién cena aquí cada cual, si con DeSantis o con Trump. ¿Valoraciones más generales? Bueno, yo creo que con todo lo que está pasando con estas irregularidades, ¿no?, del sistema de votos, se ha demostrado que Estados Unidos es un país que es del primer mundo, pero en cuanto al sistema de votos es del tercer mundo. O sea, es ridículo. Eso es sorprendentemente tradicional, sí. Se han aferrado a un sistema. O sea, hay sitios donde puedes ir a votar sin foto en la tarjeta de identidad. Sí. O sea, es ridículo y cómo puede, o sea, nosotros que, por ejemplo, bueno, tenemos los resultados prácticamente, unas horas después, ¿no?, de que se cierren los colegios electorales, aquí pueden tardar días, semanas, o sea, no sé, como un país, ¿no?, que es la considerada primera potencia mundial, tiene estos problemas de voto. En cuanto al resultado, porque quiere, es evidente. Porque si quiere no, para claro, tener en lo ese que pasó en las últimas elecciones. De la tarjeta, claro. De hecho, hubo una petición republicana para que se votara, que la fotografía fuera obligatoria, y los demócratas dijeron que no, con lo cual se sigue votando sin foto. Es curioso, y en cuanto al resultado de los republicanos, es verdad que se ha deshinchado, ¿no?, que no ha habido esa marea republicana que decían las encuestas que iba a haber. Yo creo que sí que ha afectado, como decía Rafael Bardají, ese enfrentamiento que ha habido entre Ron DeSantis y Donald Trump. A mí personalmente no me gustó nada el último ataque que hizo Donald Trump en ese meeting, llamando a Ron DeSantis Ron Santurrón. Me parece que lo único que hace es afectar precisamente al partido. Y yo creo que sí que es bueno ese avance que ha habido, ¿no?, en la Cámara de Representantes, para que se puedan controlar un poco las leyes que se voten o no en esa Cámara Baja, aunque como el Senado previsiblemente va a continuar siendo de mayoría demócrata, y además el voto que precisamente hace el desempate, ¿no?, si hubiese un empate en el Senado, recae en el Partido Demócrata, en Kamala Harris, pues ahí está la cosa complicada, y es lo que se esperaba que pudiese cambiar en estas elecciones, y finalmente no va a ser así. Pero yo creo que por lo menos nos deja una enseñanza, ¿no?, un ejemplo de que cuando hay cosas que se hacen bien, como es en el caso de Florida, con un gobernador que ha dicho que no a todo, que todas las imposiciones que le querían poner desde los medios de comunicación, desde el gobierno de Joe Biden, él las ha rechazado absolutamente todas, como se ha visto que al final eso es lo que los votantes han visto con buenos ojos, y es lo que le ha dado el respaldo político. Yo creo que es el ejemplo que se podría tomar en España, ¿no?, de cómo hacer las cosas, y el que debería tomar el Partido Republicano también. Jorge, y el mérito es doble. El mérito es doble, porque además hay que tener en cuenta que la mayoría de medios de comunicación absolutamente en contra del Partido Republicano, la inmensa mayoría. Allí sí, y aquí también. Es alucinante verlos. Allí también es escandaloso. Entonces, que saquen estos resultados, pues es llamativo, ¿no? Esto te demuestra que, aunque haya una presión mediática con el movimiento woke que estábamos comentando antes, con el pensamiento único, hay mucha gente que, por mucho que le digas que esto es lo correcto, que quien se sale de eso es un fascista, negacionista, xenófobo, ultrarracista, no se lo cree. Por eso aún hay esperanza en este mundo. Lo hemos visto aquí en Europa, en países como Hungría, los resultados de Italia, los resultados en Suecia, y esto de Estados Unidos es el mismo ejemplo. Todo en contra, pero el Partido Republicano... Pero es verdad que con lo mal que están, con el presidente que tienen, el Partido Republicano tendría que haber obtenido unos mejores resultados. Lo que yo quería plantearles a Alejo y Antonio. Vamos a ver, en las últimas encuestas tenías... encuestas, igual de el 75% de los ciudadanos piensan que Biden lo está haciendo mal. Y en estas condiciones los demócratas sacan unas... A ver, Biden es un presidente con una popularidad bajísima y que, yo lo siento mucho porque ojalá no fuera así, pero es presidente de Estados Unidos, da muestras claras de senilidad, es decir, no está físicamente en condiciones de la responsabilidad más alta que hay hoy día en la política mundial, que es ser presidente de Estados Unidos, que requiere
una gran fortaleza física y además una claridad mental extraordinaria. Y él no está ahí, está muy disminuido. Entonces, él está en una popularidad bajísima y pese a ello, el Partido Republicano no ha cumplido sus expectativas, que eran de arrasar, y no. Es decir, la Cámara de Representantes seguramente la va a tener por un pequeño número de miembros, y el Senado está la cosa muy justita, ¿eh? Muy justita, muy justita. Entonces, yo tengo una interpretación, un análisis de lo que ha pasado, que me parece que es bastante evidente. Vamos a ver, Estados Unidos era un país donde esa ola de izquierda posmoderna, destructiva, divisiva, sectaria, enloquecida, había provocado una reacción de lo que es la parte más sana de la sociedad americana, y esa ola llevó a Trump a la presidencia. Y entonces Trump tuvo 4 años para consolidarse, para ganarse a los americanos, para hacer las reformas que Estados Unidos necesitaba, para frenar a esa izquierda fanática y abrasiva, pero al mismo tiempo uniendo a la nación en torno a sus grandes principios que la han hecho precisamente la primera democracia del mundo, y no hizo eso. O sea, fue errático, lenguaraz, muchas veces de un histrionismo desagradable. Es decir, Trump, a mi juicio, para la política norteamericana en este momento no es una buena aportación. Por eso yo coincido con Bardají, que Ron DeSantis es la respuesta. Es la respuesta de la derecha, digamos, que se autocontrola, ¿no? Es decir, Santis es un hombre muy racional, muy metódico, muy fiable y de unos principios muy firmes, porque vamos, lo ha demostrado durante su etapa de gobernador de una manera clarísima. Por consiguiente, si hay un responsable de que el tsunami se haya transformado en una olita, yo creo que es Donald Trump. Y creo que los americanos, el Partido Republicano, quiero decir en particular, cometería un error de bulto si su candidato para 2024 fuese Donald Trump. Yo creo que, si yo fuera americano y republicano, en las primarias votaría a DeSantis. Antonio. También depende de la generosidad de Trump, ¿no? A veces uno se tiene que dar cuenta cuando perjudica más de lo que ayuda a su propio partido, ¿no? Independientemente de que vaya siempre de maverick por la vida. Al final DeSantis es joven, gana elecciones, es un gobernador que ha demostrado ser buen gestor con sus políticas, en un estado tradicionalmente republicano, por cierto, que tampoco es que haya ganado en California, pero es cierto que ha arrasado. Florida. Perdón, he dicho Florida, pero que no ha ganado en California, que es un estado tradicionalmente demócrata. Que ha ganado en un estado California es muy demócrata. Sí. Por eso, que ha ganado un estado tradicionalmente republicano. Hasta George Bush, que fue el hermano de George Bush, ¿no? Me parece. Florida, sí, efectivamente. Florida, que fue el que decantó en aquellas elecciones, Jeb Bush, en aquellas elecciones hacia dónde iban los electores. Bueno, en cualquier caso, a mí lo que me preocupa de todo esto es, y buscando un paralelismo en España, es que después de tener un pésimo presidente de los Estados Unidos, al final el resultado ha sido el que ha sido. Y ojo con confiarnos, porque al final a Sánchez también las encuestas, después de tener 120 escaños en las últimas elecciones, hay algunas que le siguen dando 105. La peor le está dando 98, que decenas de miles de muertos, la peor gestión de la pandemia del mundo, el único país que va a salir más tarde, o el que va a salir más tarde, va a recuperar sus datos de PIB pre-COVID más tarde, la respuesta sea perder 15 diputados o como mucho 20, nos tiene que hacer pensar mucho en todo esto de cómo se mueve la izquierda, lo bien que suele gestionar con sus subvenciones, con sus políticas, y cómo muchas veces ahondamos nosotros en nuestras diferencias y en nuestras divisiones en lugar de unirnos claramente frente a la izquierda. Esto lo dejo como apunte porque yo creo que no hay, como decía Van Gaal en su día, no hay enemigo pequeño, y yo creo que hasta el rabo todo es toro y hay que lucharlo hasta el final. Y es cierto que hay que dar todas las batallas,
y quedan muchas hasta las próximas elecciones generales, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en la filosofía de que aquí el enemigo es Pedro Sánchez y que no hay que confiarse jamás. Es Pedro Sánchez y todos sus tentáculos en todas las diferentes comunidades autónomas, que es la destrucción de la nación como tal. Eso es evidente. Pero lo que pasa en España y en Europa, que en Estados Unidos aún no está pasando, el problema es que esa ideología woke o esa ideología de cuestiones que son que no se puede discutir sobre ellas y que quien discute sobre ellas, y me refiero a cambios climáticos, ideologías de género y demás, no solo afecta a la izquierda, sino que afecta a otros partidos del ámbito parlamentario actual. Entonces, aquí en España nos enfrentamos no solo a la izquierda tipo, Partido Socialista, Podemos, MES, sino a otros partidos que desgraciadamente han asumido ese discurso de la izquierda. Entonces, ojo, porque, y perdona que te lo diga, antes cuando hacíais el paralelismo entre Ron DeSantis y Isabel Díaz Ayuso, pues hombre, a ver, cuando Ron DeSantis, yo no me veo a Ron DeSantis diciendo que está de acuerdo con que las niñas menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno. O sea, no lo veo, por ponerte un ejemplo. Yo no creo y no que me Isabel veo, Díaz Ayuso, y no me veo, que a lo mejor y no me tú lo veo puedes- a Ron DeSantis poniéndose de Jorge, perfil, por solo ejemplo. por una cosa, no, déjame que termine. Poniéndose lo de único perfil. es que creo que has dicho algo solo. que creo que no es cierto. Ella no ha dicho eso. Yo lo escuché perfectamente, Bueno, pero pues bueno. lo habrás escuchado bastante mal, porque yo es miembro de mi Vamos, partido y es te difícil garantizo porque que además no está ha dicho grabado y en ella, vídeo, pero bueno. ni mi partido, que una menor pueda abortar sin consentimiento paterno, entre otras cosas, porque yo he sido el portavoz y vicesecretario de mi partido. Yo creo que lo dijo y creo muy que hemos claro. defendido claramente lo Vale, contrario. pero yo creo que lo dijo muy claro. Es decir, hay cuestiones que por ejemplo, el Partido Popular, No hace falta mentir incluso Isabel Díaz para Ayuso, intentar ganar Isabel Díaz 4 Ayuso votos, se le Jorge. preguntó Eso es- ella qué haría en es este muy caso indigno eso. y dijo claramente que le dejaría abortar, por supuesto. Ha dicho No, eso sobre una eso menor lo dijo en una entrevista sin el de radio. consentimiento. Tú has dicho Bien, que si Isabel queremos Díaz negarlo, Ayuso da igual. ha Pero dicho que sin el si me consentimiento... permitís una No, mediación. es que termine la argumentación que no me han dejado terminar de la no argumentación. se pueden decir Yo he puesto mentiras. este ejemplo de Isabel Díaz Ayuso, pero tenemos que hablar también de las leyes sobre la ideología de género que Isabel Díaz Ayuso sigue manteniendo en la Comunidad de Madrid. Podemos hablar de todo lo que ha asumido ya no Isabel Díaz Ayuso, sino el Partido Popular, que es un discurso claro de la izquierda. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Podemos hablar de cómo ha legislado los aspectos lingüísticos en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales como en Baleares, donde nos ha impuesto el catalán de arriba abajo, que la legislación del Partido Popular. Podemos hablar de cómo han votado a favor de las leyes de memoria histórica o las leyes de fosas también en Baleares, incluso antes que la nacional en 2019 y en 2016. O sea, podemos hablar de que el problema no solo afecta a los partidos tradicionalmente de izquierda, sino que aquí la izquierda, esa ideología, se ha infiltrado. El movimiento woke se ha infiltrado también en vuestro partido y eso hay que tenerlo claro. O sea, y he partido de la base diciéndote que por supuesto que tenemos muy claro que aquí el enemigo es Pedro Sánchez y que hay que eliminar esta izquierda, que además es una izquierda comunista, lo estamos viendo, después trataremos el tema, por ejemplo, de los sellos y demás. Ese es el objetivo definitivo, pero tampoco digamos cosas que no son, porque si hemos llegado a este momento es también porque el Partido Popular ha asumido esos pilares ideológicos de la izquierda. Antonio, Yo, luego me dirá Alejo. o sea, Jorge, yo voy a intentar decírtelo con el mayor respeto y tal. Yo creo que aquí no se ha dicho la verdad. Creo que no has dicho la verdad sobre Isabel Díaz Ayuso. Ella jamás ha dicho que una menor pueda abortar sin el consentimiento paterno. Pero Antonio, No, por favor, dejadme, por Dios. ¿qué es lo que dijo entonces? ¿Que todos entendimos lo contrario? Yo lo que he entendido es que ella a un derecho que exista no se va a negar, pero es que no existe Bueno. y no hemos... Atención, hemos dicho claramente que la postura del partido a nivel nacional, porque eso no es una ley regional, es una ley estatal, ha dicho claramente que en ese punto, y creo que lo hemos demostrado, porque fue el punto que precisamente mostramos nuestra absoluta negativa. Además, Isabel Díaz Ayuso es una de las presidentas de una comunidad autónoma del Partido Popular que defiende la red de madres y que la subvenciona, ayudando a las madres a que no aborten 14.000 madres al año asistidas, ayudadas y subvencionadas por una red creada, apoyada y también de eso es responsable por la Comunidad de Madrid. El catalán, yo no sé cuánto hemos impuesto del catalán, el problema es si nosotros hemos luchado contra el español y el presidente de mi partido ha dicho que se van a garantizar siempre por encima de lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llegando hasta el 50% en las comunidades con lengua cooficial. Porque eso es un derecho... partido es... Jorge, por favor, déjame, no me interrumpas. Sí, yo solo te pido reciprocidad en el comportamiento. Y por tanto es un derecho constitucional. Allí donde existen las lenguas cooficiales, a mí no me preocupa que se desarrolle una lengua si no va en menoscabo de la lengua vehicular, que es el castellano. Y por tanto, eso lo hemos dicho claramente. Nosotros no hemos apoyado
positivamente la ley de memoria democrática. Yo estoy allí. Yo le he votado. Tú no estás en el Parlamento Nacional. Yo sí lo estoy. Pero tú te referías a la ley Balear, la hemos apoyado. Claro, es que antes de la Nacional... Antes Nacional, tu partido... La Balear. Yo te estoy hablando... Bueno, pero no es el mismo partido. Sí, no, por supuesto que es el mismo partido. Tu partido ha votado a favor de la ley de memoria histórica. Lo que haría alguien hace 10 años, 8 años o 5 años. No, hace 3. Lo que te estoy diciendo es que Biel Compain hoy no es presidente del partido. Hoy es Marga Proens. Que estaba en la votación. Marga Proens, que votó a favor. Que es diputada nacional. No sé si se puede ser diputado nacional y diputado autonómico. Yo te digo lo que ha votado Marga Proens hoy en las Cortes, que es, si quieres podemos estar hasta el infinito así. No, pero es que tú has dicho que había faltado la verdad y el que está faltando la verdad continuamente... Yo te estoy diciendo que tú, Antonio. quien ha mentido sobre lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso ha sido tú. El que acaba de mentir ha sido tú. Vamos a ver, te voy a decir os lo voy a demostrar. No, perdón. Os lo voy a demostrar yo, perdóname Alejo, preguntada en Onda Cero, a su juicio los padres no deben obligar a sus hijas de 16 o 17 años a abortar. Yo creo que tiene que abortar, cito textualmente. Si tiene claro que no quiere seguir con ello, no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado. Fin de la cita. ¿Dónde está el problema? O sea, a Isabel Díaz Ayuso le llevan al asunto. A Isabel Díaz Ayuso le empieza a torear al cine. Y la va llevando a base de preguntas y respuestas en términos sentimentales y emocionales a una situación en la que ella, de natura, contesta, pues ¿qué va a hacer? Claro, y el problema, desde mi punto de vista, y dicho sea con todo el cariño, es que Isabel Díaz Ayuso no tiene un concepto de filosofía del derecho natural, ¿me entiendes? No, claro, pero ella dijo lo que ha dicho, José es Javier, verdad. Si tú a mí ahora me preguntas 17 preguntas y me agobiáis entre 4, evidentemente me vais a llevar a algún punto donde cometeré un error en una entrevista. Pero ahora, lo que no puede ser es que digas que Jorge ha dicho una mentira. Lo que he dicho es que es mentira, absolutamente, que Isabel Díaz Ayuso piense que en una entrevista dijo esto. Perdona, ¿podemos sacar las otras 17? Bueno, ¿podemos sacar las entrevistas de Marga Proens defendiendo la vida? ¿Podemos sacar, escúchame Jorge, ¿podemos sacar los proyectos de la Comunidad de Madrid para defender la vida? Estás preguntando, yo te respondo. Bueno, pero es que yo he estado en ese gobierno de la Comunidad de Madrid, yo no he estado en el de Baleares, no sé si tú lo has estado. Yo he estado en el de Madrid y he estado en el Partido Popular y soy diputado nacional. Antonio, Nietas, y lo he votado en vamos a ver, contra. Antonio, tú eres diputado nacional, yo soy diputado autonómico desde hace 3 años y llevo en Baleares toda mi vida y he luchado firmemente contra la imposición del catalán en Baleares y sé perfectamente quién ha aprobado las leyes por mayoría absoluta que han impuesto el catalán en Baleares. Que ha sido el partido absolutamente arrinconado completamente. La ley de normalización lingüística en el 86, el decreto del 97. No es verdad, una cosa es la coexistencia. Y lo habéis aprobado con mayoría absoluta. Y en el 2019 aprobasteis una ley con mayoría junto con el PSOE de memoria histórica. En el 2016 también. Y los diputados que nombras estaban en el Parlamento Balear porque eran diputados autonómicos. No queráis aparentar lo que no sois, lo habéis asumido. Es así, están los hechos ahí. No pasa nada, se asume, nos hemos equivocado. Ya está, todos los días. Decís que no queréis pegarle bofetadas al Partido Popular. No, pero es que no vamos a tolerar que digas cosas que no son, y menos de Baleares. Me pega más leches el candidato de Vox en Alcorcón que la alcaldesa del Partido Socialista. Es el momento de llamar al mediador Alejo Vidal Cuadras. Tienes 2 minutos para mediar y a la publi. Vamos a ver. Yo vi ese vídeo con mucha atención. Y mi interpretación es que cuando se le pregunta si ella está de acuerdo en que una chica entre 16 y 18 años pueda abortar sin conocimiento de sus padres, ella dice que no puede ser. En primera convocatoria. Que los padres tienen que conocerlo. O sea, que no puede ser que la chica vaya a abortar sin que sus padres lo sepan. Eso ella lo niega, cosa que me parece muy bien. Pero también es verdad que cuando el entrevistador le aprieta y le dice, bueno, vamos a ver, si tiene 17 años y quiere abortar, ¿usted qué haría? Y entonces ella dice, bueno, claro, si realmente ella no quiere ese niño y tal igual, pues habrá que dejar que aborte. Eso es lo que pasó. Sí, o sea, eso es lo que pasó. Ahora, dicho todo esto, vamos a ver, es que tampoco es un drama que en el espacio
que va del centro a la derecha haya pues 2 visiones. O sea, tampoco es un drama. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, pero presuponer, hombre, si no habría un solo partido, que Isabel es decir, de centro izquierda, vamos, creo que tú y yo la conocemos lo suficiente como para dar una visión bastante más justa sobre ella. Lo único que digo, y eso sí es verdad, y lo vengo Yo no doy diciendo, visiones, doy y lo vengo realidades. diciendo, y lo vengo... Pues entonces vive aquí. Realidades. Vive aquí No, y verá vivo las allí, realidades que está tu que le han partido votado gobernando casi por toda la mayoría vida. absoluta. Bueno, es el momento del mediador. Y si no os voy a mediar yo con la publi, o sea que no hay No más os peleéis, porque la gran esperanza de España es que dentro de un año exista una mayoría parlamentaria sólida Es lo primero que he pueda dicho. sacar a Pedro Sánchez Para a de la Moncloa. continuación empezar a pegar bofetadas. Dicho Pues lo lo que cual- hacéis siempre. Como diría bien. Vamos a ver, lo que sí es verdad es que hay 2 visiones. Por ejemplo, Antonio acaba de defender con gran énfasis que Feijóo ha propuesto que haya un 50% de castellano y un 50% de catalán o de gallego, de lo que sea. Mi posición personal, en este caso, no coincide con la PP. Nunca ha coincidido, porque yo siempre he defendido la libertad de elección. La libertad de elección. Es decir, no 50, 25, 75, no. ¿Usted en qué lengua quiere educar a su hijo? De las 2 cooficiales. En esta, vale. Pues usted tendrá la enseñanza en esta, pero durante unas horas a la semana, 3, 4, se le enseñará la otra lengua, como es natural. Ah, pues estupendo. Pero no 25, 35, 72. No, libertad de elección. Entonces, en Baleares, es verdad que la historia nos demuestra que el PP ha sido muy infiltrado por las tesis nacionalistas. O sea, eso es una verdad que es innegable, ¿no? Y yo conozco a todos los protagonistas de toda la vida. Entonces, es así, ¿no? Y bueno, pero ya digo, tampoco es un drama que dentro del espacio liberal conservador haya dos visiones. Lo que pasa que eso sí, por el bien de España, esas 2 visiones han de ser compatibles, complementarias, y cuando el interés superior de la nación lo exige, han de cooperar. Brevísima acotación al mediador, Rebeca No, es Crespo, verdad que nos vamos a la publi. que no es pero para ya. nada un drama que haya 2 visiones diferentes en el marco conservador, pero aquí el problema yo creo que está es que a veces el Partido Popular intenta ocultar lo que opina de ciertos asuntos porque sabe que no le conviene del todo con una parte del electorado. Yo en cuanto a las declaraciones del aborto estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alejo, más o menos lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, pero es verdad que además de declaraciones que se puede confundir o no, se puede estar más acertada o no en lo que diga o puede estar diciendo exactamente lo que dijo, tenemos una ley en la Comunidad de Madrid que es una ley trans como la que quiere aprobar el Ministerio de Igualdad del Gobierno. Que ha anunciado que va a modificar. Lo dijo ya la semana pasada. Sí, después de decir que no. Sí, pero esto se arregla, esto tiene una solución muy fácil. Isabel Díaz Ayuso, como sé que tu equipo de prensa nos está viendo, hemos pedido la entrevista hace meses. La semana que viene aquí en el Gato. Vendrá seguro. Vamos, será que Isabel, si algo es valiente, vamos. No, además nos conocemos hace muchísimo tiempo. Creo que vendrá y la has tenido aquí en el plató. A pesar de nuestra extrema juventud, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Publicidad, sí o sí, que si no, va a ser terrible. Además, para apaciguar las cosas, un mediador como Dios manda, Alejo no es que sea malo como mediador, pero el vino es incomparable. O sea, ¿dónde vamos a parar? Vamos, el Tejoneras media incluso a Alejo. Tejoneras, el mejor vino de pago, o sea, del terruño de la Comunidad de Madrid, en esa finca maravillosa que por cierto, tuvimos Julio Arice y yo la posibilidad de recorrer, es una maravilla. La finca Tejoneras, un suelo de granito y de pizarra, uvas garnachas centenarias, las mejores variedades de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, etcétera, unos vinos extraordinarios, de verdad que es que no hay botella mala, lo del Tejoneras es algo fuera de lo común. Antes yo le decía los premios que había recibido, pero ya se va haciendo la lista tan larga que casi le enseño el cuadro, ¿verdad? Y andando. Estos son solo los de este año, medallas y demás que ha conseguido Tejoneras. Casi tantas como Millán trae. 72, casi tantas como Millán trae. 72 premios internacionales que se dice pronto. Bueno, oferta ahora mismo, nuevo pack Tejoneras, atención, apunte. Una botella de vino 750, Gran Reserva. 2 de Tejoneras Reserva. 9 de Lagraz Crianza y 2 copas serigrafiadas Tejoneras. O sea, 12 botellas del mejor vino de Madrid
por solo 99 euros. Compra usted con un 30% de descuento sobre el precio de mercado. IVA, o sea, perdón, sí, esto es IVA y envíos a la península incluidos en ese precio. De este total de 99, 5 euros van para los refugiados de Ucrania a través de la Fundación Madrina de Conrado Jiménez, que es una casa de toda garantía. Madrina ha organizado varios convoyes de ayuda humanitaria, rescató a 250 niños y madres gestantes, es decir, refugiados de verdad. Es que Conrado es un tío muy serio. Bueno, y ahora está realizando una campaña de ayudas destinadas a proveer de material escolar a los niños ucranianos que han llegado a España. O sea que además debe verse usted un vino maravilloso, encima va a hacer una buena obra con una casa de toda garantía. Los vinos tejoneros los tiene usted en toda España en el Corte Inglés y en la Comunidad de Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero y en distribuciones Adán. Y mientras usted saca la foto a la pantalla para llamar ya, porque de verdad que es que vale la pena, nosotros vamos a la publi y degustamos un poco esto con el maravilloso jamón que nos han regalado los amigos de Tejoneras, que esto es lo mejor de todo, porque en fin, bueno, lo mejor es el vino, pero es que encima te mima. Que Rebeca está acabando Es el que jamón, Rebeca, me está en fin. dejando así. Bueno, Es Jorge Javier. y a la Está vuelta, comiendo todo. otras cosas. 22:40, 21:40 en Canarias. Antes de seguir, cosa muy importante, este fin de semana, feria no solo militaria, la feria de su rama más importante que hay en España y una de las más importantes de Europa para los aficionados de estas cosas, que no es solo ver uniformes o gente vestida con uniformes, que por cierto son perfectas reconstrucciones de época, ¿eh? O sea, el tipo que va allí, el grupo que va allí vestido de tercios, es que se han estudiado todo, que no hay poliéster, que van como iban, además de bueno, todo género de utillaje militar. Ahí está viendo este cuchillo, hay muchísimas más cosas, una sala de airsoft, varias librerías, varios jugueterías, por ejemplo. Hay de todo. La feria no solo militaria realmente es un acontecimiento extraordinario. Creo que mañana tendremos en el Gato al responsable Alfonso Ruiz de Castro para que nos lo cuente. Será este fin de semana, como siempre, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Sábado creo que es 10 de la mañana, 8 de la tarde. Domingo 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y para los aficionados a estas cosas y a la historia en general es una auténtica gozada. Yo he visto la famosa compañía 9, aquella Brigada 9, como era que entran los republicanos que entran en París en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, reconstruidos perfectamente. De las Waffen-SS, bueno, con los vehículos incluidos, una cosa, ahí está viendo usted algún ejemplo. Legionarios romanos, armaduras de samurái, o sea, todo, es una cosa de verdad impresionante que no se puede perder si le gusta a usted este asunto. Es verdad que este año hay una complicación con el aparcamiento. ¿Por qué? Pues porque el alcalde ha decidido que si quieren aparcar tienen que pagar de antemano, creo que son 6.000 euros, cosas de Almeida que... Sí, Antonio, sí. La cosa consiste en que tú, si querías permitir aparcar, tenía el que aparca pagar 10 euros, que es el doble de lo que cuesta la entrada, porque entrar ahí cuesta 5 euros. Bien, si querían el derecho a que la gente aparcara, tenían que pagar previamente 6.000 de fianza. Y si la organización. Y si por persona. No. Y si la recaudación de la gente que va a aparcar llega a los 6.000 y cubre, a partir de ese momento, todo el beneficio para el ayuntamiento. Una cosa de verdad almorávide, en fin, de locura. Pero bueno, da igual, hay metro, se puede aparcar en el lago de la Casa de Campo, que está relativamente cerca, y a disfrutar. Vale la pena, de verdad. Bueno, vamos con el asunto. Con la deuda. Vamos a ver, mire usted, algo que pasó el otro día, que es importantísimo. La Comisión Europea, a partir de enero de 2024, todos los Estados miembros de la Unión Europea, miembro y miembra, como diría la otra, se les va a exigir un déficit máximo del 3% y una deuda como máximo del 60% de su PIB. La de España es el doble. Y no solo la de España, porque están todos los países por el estilo. Pero claro, aquí tenemos aquí tenemos muchas complicaciones, porque nuestra deuda se combina con un déficit muy elevado y con una evidente y manifiesta falta de voluntad de combatirlo. Y además con un problema de orden interno que es la deuda autonómica, que no computa aquí, que va por otro negociado, pero que es enorme. Borja García se ha inclinado sobre estos datos que publicaba, creo que ha sido hoy mismo, el maestro José Ramón Riera, y este es el resultado. Para saber si una comunidad autónoma está haciendo los deberes, hay un indicador que no falla, la deuda.
Y aunque hay diferencias notables entre ellas, la conclusión es que algo se está haciendo muy mal. Así vemos cómo en solo 10 años las comunidades autónomas han pasado de deber 189.183 millones de euros a 312.588, es decir, casi el doble. Centrándonos en datos particulares, hay dos comunidades que destacan sobre el resto. Hablamos de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Ambas tienen los mayores niveles tanto de deuda absoluta como de deuda per cápita. Si comparamos los datos con los de la Comunidad de Madrid, vemos que la deuda per cápita sería la mitad, pero es que si hacemos esta comparación con Canarias, vemos como Cataluña y la Comunidad Valenciana cuadruplicarían sus resultados. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, estos datos reflejan que una familia de 4 miembros en Cataluña debería haber pagado 42.904 euros en 2021, algo a todas luces inasumible para la mayoría de familias que residen allí. Pero hay otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de deuda. ¿A quién debemos? Pues bien, según los datos del Banco de España, el 57,5% de la deuda es con el Estado, mientras que el 42,5% restante corresponde a grandes tenedores de deuda como puedan ser bancos o grandes inversores. Como era de esperar, en este aspecto también hay grandes diferencias entre comunidades. Y sí, Cataluña y la Comunidad Valenciana vuelven a ser las que más dinero deben al Estado con mucha diferencia. En el extremo opuesto destacan Madrid, Navarra y País Vasco, que no deben absolutamente nada al Estado. Una situación más que favorable para desarrollar las políticas que crean necesarias, sin el temor a que papá Estado imponga sus intereses a cambio de dinero. Vamos a ver, la deuda es una magnitud delicada. Estados Unidos tiene un 122 y creo que el FMI dice que va a llegar a 130 en 2027. Bueno, China tiene cerca de un 80% y dice el FMI que llegará al 120, tanto dentro de 5 o 6 años. El problema de la deuda no es en sí mismo la deuda, es que tú seas capaz de pagarla. Claro, en general en todo proceso de desarrollo económico uno se endeuda antes para conseguir capital. Y se supone que con eso produces lo suficiente para satisfacer la deuda, los intereses y que tu economía funcione. Y todo va relativamente bien. El problema es cuando entras en colapso, cuando dejas de producir lo suficiente o eres un país sin los recursos suficientes como para seguir produciendo. Y esto es lo que hace que en el caso de España la situación sea muy delicada, mucho más que en el de Italia. Para que nos entendamos, vamos a ver, la deuda de un Estado, de una empresa, de una familia, no es mala en sí misma, sino que depende de qué tipo de deuda y qué capacidad tienes de hacer frente a la deuda. Claro. Por ejemplo, imaginemos que una empresa tiene un valor, sus activos valen, vamos a decir, no sé, 100 millones. Y se endeuda por 200 millones. Entonces, disparate, va a arruinarse. No, depende. Si esos 200 millones son para poner en marcha una nueva línea de negocio que le va a reportar que sus beneficios anuales se multiplican por 20, está bien hecha. Ese endeudamiento está bien hecho, porque primero va a poder pagarlo intereses y principal a lo largo de los próximos años y el negocio es mucho más próspero. Pero ¿qué pasa con el Estado español? ¿Qué dirían los nacionalistas catalanes? L'Estat español, ¿no? ¿Qué pasa con España? Pues lo que pasa es que el Estado se va endeudando cada año para cubrir el déficit. Y ese déficit no viene de invertir en infraestructuras, en investigación y desarrollo, en cosas que van en educación, que van a aumentar nuestra riqueza. No, no, no. Esa deuda, ese déficit que se traduce en deuda, es para pagar gasto político corriente en su mayor parte. Y ese es el drama, porque eso no nos aporta ninguna riqueza y carga sobre las siguientes generaciones, probablemente hasta mis nietos, ¿no? Entonces, naturalmente, ¿qué habría que hacer? Pues lo que algunos venimos diciendo hace mucho tiempo. El gobierno que suceda a Sánchez, que espero que sea de otro color político, lo primero que debería hacer es un presupuesto base cero, en el que cada línea presupuestaria es examinada, se la somete a escrutinio y
Si sirve para algo, se la mantiene, y si no sirve, se la elimina. Pongo un ejemplo. Cuando Mariano Rajoy era presidente, no hace tanto de eso, el número de altos cargos y asesores de la Administración Central del Estado, en su conjunto, eran, números redondos, unos 1.300. Sánchez los ha subido en números redondos a 1.900. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno que sucede a Sánchez es esa cantidad infinita de altos cargos y asesores que no son funcionarios, subrayo, que no son funcionarios, reducirla rápidamente. Pongo este ejemplo, ¿no? Y como esto, tantas otras cosas, subvenciones, organismos públicos, nóminas infladas. Entonces, claro, el Instituto de Estudios Económicos, lo hemos citado aquí muchas veces, estima que el gasto superfluo del Estado, en su conjunto, son 70.000 millones de euros. Bueno, lo primero que tiene que hacer un gobierno sensato es ir reduciendo ese gasto que no aporta nada, porque hemos de pagar la sanidad, la educación, la Guardia Civil, los jueces, las pensiones, todo esto lo hemos de pagar. Pero los caprichos políticos de los partidos políticos, especialmente de la izquierda, eso no tenemos por qué pagarlo. ¿Y qué pasa con la deuda autonómica en Baleares? ¿Y qué pasa con la deuda autonómica en Madrid? ¿Y por qué? ¿Y eso quién lo compra y eso quién lo paga? Bueno, después de la publi lo vemos porque hay que hacer la pausa ya, sí o sí, porque es la hora. Por cierto, hablando de comunidades autónomas, mire usted, un ejemplo de... ¿Sabe usted esa emoción que se apodera de uno cuando va por su casa, por su camino de toda la vida con el coche, pum, 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 y de repente, ¡plom!, la calle cortada? Y ese es el momento en el que uno maldice a todo y se siente como el capitán Haddock diciendo todo género de... Y luego pasas 3 meses después y, ostras, hay un parque precioso. Y dices aquello de, ¡ay, qué bien ha quedado! Bueno, eso es el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es lo que nos ha mandado y que yo le cuento, porque está muy bien, porque este año son 1.000 millones de euros. Es la mayor cuantía en la historia de este programa. ¿De qué se trata? Bueno, pues han asfaltado y urbanizado miles de metros cuadrados de calles en diferentes puntos de la región, solo en la zona oeste, por ejemplo. Esta actuación ha afectado a más de 100 calles de 22 municipios, se han mejorado y modernizado hasta 28 infraestructuras culturales. La zona oeste te va a tocar Alcorcón a ti, por ejemplo. Sí, claro. suroeste. Claro. Se han mejorado y modernizado hasta 28 infraestructuras culturales de 25 localidades, se han renovado y construido 27 parques infantiles en 16 poblaciones, en fin, todo ese tipo de cosas. Cuando hay inversión, se pone el dinero. Aquello funciona, la cosa queda más bonita, va más gente, florece. Bueno, la economía, como Dios manda, todo lo contrario de lo que acabamos de ver. Pausa para la publi y a la vuelta seguimos con este tema y otros asuntos. El socialcomunista nos quiere ocultar lo que vivimos y te mostramos, las colas del hambre. Si lo escondes el problema es que no hay problema. Claro. Entonces vuelven las colas, digo. Aquí, no se lo puede perder. 22:54, teníamos pendiente cerrar la cuestión de la deuda autonómica y me interesa particularmente la opinión de 2 personas que han estado en la gestión autonómica. Jorge Campos, que lo ven en el Parlamento, es decir, que ven lo que es aquello. Jorge Campos, Baleares, Antonio González Terol, Madrid. Sí, y es triste verlo, ¿no? Porque encima con la que está cayendo, ahora precisamente se están tramitando los presupuestos autonómicos para el año que viene, que se han aumentado en Baleares a 7.198 millones de euros y venimos del año 2002 de 1.600. Bueno, pues de esos 7.000 y pico, la inmensa mayoría es para sostener gasto político superfluo. Que ese es el gran problema, que eso es lo que crea después el agujero que tenemos ahora. La deuda pública en Baleares ha superado los 10.000 millones de euros. Es la cuarta en relación al PIB, la cuarta comunidad más endeudada. Entonces, claro, como esto es un festival y aquí todo el mundo gasta alegremente, porque como es deuda no pasa absolutamente nada. La gente no sabe que precisamente la presión fiscal que reciben es para ir pagando todo esto. La deuda debe ser impuesto de mañana, claro, es evidente. Y lo que pasa es que, y hay que decirlo muy claramente, el sistema autonómico, así como está concebido, es totalmente insostenible. No se puede pagar. Y esto hay que decirlo claro, no se puede pagar.
Si tú sumas la deuda autonómica a la deuda del Estado, es algo asombroso. Si tú has creado 17 sistemas inconexos, como 17 mini-estados que a su vez se van endeudando progresivamente y van creando todo tipo de superestructuras para parecerse a mini-estados, pues tienes las deudas disparadas como está pasando, que es lo que muy bien se explicaba aquí antes. Pero es el sistema así como está concebido. Este sistema autonómico es insostenible, no se puede pagar. Antonio. Bueno, a mí me preocupa mucho lo que además está diciendo Jorge también, ¿no? Valencia, 45,8% de deuda sobre PIB. Cataluña, 35% de deuda sobre PIB. Comunidad de Madrid, 14,1% de deuda sobre PIB. Y la capacidad de crecimiento y de inversión que está generando. Por cierto, de un año a otro ha disminuido del 14,8% de deuda al 14,1%. Y Standard & Poor's ha mejorado la calificación crediticia de la deuda madrileña de AA-2 a AA-1 por la estabilidad legislativa. Aquí no se pone en duda, no se dan cursos para aprender a cómo invadir la propiedad privada como se hace en Barcelona. Y eso tiene que tener su reflejo. Que venga aquí a Madrid... Visto así, efectivamente. Oiga, yo, por ejemplo, en mi programa electoral, voy a crear una unidad de antidesahucios dentro de la policía municipal, porque es que el actual equipo de gobierno en Alcorcón, pues oiga, es que son podemitas que acompañaban a la plataforma antidesahucios y que le cascaban a los policías. Y esto ha ocurrido. Entonces esto depende de dónde, también tiene su reflejo. La estabilidad institucional y legislativa tiene que ver mucho también con la capacidad de inversión y, por tanto, de devolución de la deuda. Pero comunidades como Cataluña, en el pasado Andalucía, que han tenido que acudir sistemáticamente al Fondo de Liquidez Autonómica por su incapacidad de financiarse y su incapacidad para recortar, porque no han querido, por pequeños estados que han querido convertir algunas comunidades autónomas, su incapacidad de recortar el gasto superfluo, que hay margen. Fijaros si en Cataluña, en vez de hablar del independentísimo, hablásemos de sanidad o de educación. La deuda pública catalana, Alejo no me desmentirá, es particularmente sangrante porque además todos sabemos de dónde se deriva. Y el resultado de esa deuda pública ha sido exactamente el inverso del camino virtuoso descrito por Alejo. Es decir, tú te endeudas para crecer, en el caso de Cataluña serán endeudado para menguar, porque objetivamente la comunidad autónoma está hoy mucho peor en todos los órdenes que hace 20 años. Es decir, tú te gastas mucho dinero en proyectos de tipo independentista, en todos los órdenes, que van a disminuir tus ingresos, porque claro, menos turismo, menos inversión, menos actividad económica, más aislamiento, más pobreza. Y por tanto más deuda. Gastas dinero en empobrecerte. O sea, es una cosa de locos. O sea, gastas dinero para empobrecerte. Y va aumentando tu deuda. Pero va aumentando tu deuda de manera perversa. Porque va aumentando a medida que tu capacidad de generar riqueza disminuye. O sea, lo de Cataluña... Claro. Yo solo puedo pensar que la población catalana, hay un 30 o 40% de catalanes cuya mente ha sido secuestrada, ¿no? Se les ha dado un bebedizo y son incapaces de ver la realidad, ¿no? ¿Y qué te parece que Baleares, ahora que hablabas de, se está pagando para no enriquecerte? Bueno, pues ¿qué te parece cómo ha hecho ahora la señora Armengol y su gobierno, que se va a la World Travel Market, que ha sido ahora, que es la feria más importante en turismo, a decir que se va a no promocionar Baleares? O sea, ¿cómo se come eso? ¿Qué es lo que ha dicho Podemos, los separatistas y demás? No, pero que allí se va a no promocionar. A no promocionar Baleares. O sea, supongo que yo el viaje lo hago, pero ¿qué? No vengan. Entonces, claro, cuando estamos hablando de Baleares, que su única industria es la turística, pues estos señores que nos endeudan de esta manera se van a una World Travel Market a decir que no se promocionan. Después han entrado en conflicto. Armengol ha dicho que sí que se promocionan, pero su vicepresidente ha dicho no, que no se promocionan. Otro ha dicho que sí. Bueno, para que veamos en qué consisten estos jefecillos autonómicos que tenemos por ahí y el daño que hacen a todos. Señores, vamos a hacer una pausa, porque ahora hay que hablar de lo de Sánchez en Baza. Y lo de Sánchez en Baza merece ser visto despacio y con tranquilidad. Fue Sánchez a Baza. ¿Sabe usted que ellos habían pensado un programa de piel con piel, decían, ¿no? Que era una cosa que se daba así. Es que era un poco como grimoso, pero bueno, contacto. Tuvieron que quitarlo a partir de la segunda vez porque el contacto al final era contacto físico. Y lo dedicaron solo a actos. ¿Qué se ha hecho de aquellos 30 y tantos actos? Lo vas a ver dentro de un instante, enseguida, en Baza. Publi, y a la vuelta lo contamos.
23:05, 22:05 en Canarias, y la noticia del momento es que efectivamente Pedro Sánchez, iba a decir rebla, no, él está en esa guerra también, con la cuestión del delito de sedición, que se anuncia ya que lo va a cambiar, lanza la derogación del delito de sedición y dice que lo va a cambiar por desórdenes públicos graves. Bueno, hablaremos de esto con más tranquilidad mañana. Usted ya hemos hablado largo y tendido de la cuestión. Es falso que el resto del ordenamiento jurídico europeo prevea otras cosas. De hecho, si se hubiera aplicado lo que prevé el ordenamiento jurídico de otros países, estarían en la cárcel, en fin, ni se sabe los años, ¿verdad? Pero bueno, es en lo que estamos pendientes de que Aragonés saque la lista, que le pedían el otro día los de Juntos por el Mal, que le pedían la lista de lo que la día sacaba Pedro. Bueno, ya nos lo contará. En fin, así estamos. ¿Qué quiere usted que le diga? Pues vendiendo el país a trozos, usted ya lo sabe bien. Teníamos pendiente una conversación sobre la cosa americana. Y él aquí ahora con Antonio Camuñas, que se incorpora a la mesa. Don Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. ¿Cómo has visto las elecciones tú? Bueno, pues yo las he visto como una gran oportunidad perdida por parte del Partido Republicano. Será difícil que se dé una circunstancia tan favorable en la cual, pues teniendo una inflación en números récord desde hace 40 años, una capacidad adquisitiva de los salarios congelada, una crisis migratoria extraordinaria que sigue siendo mucho peor que la que vivió Trump, pero los medios la callan convenientemente. Una delincuencia creciente en todas las ciudades. Y por último, un presidente que va dando tumbos. Literalmente. Porque se equivoca, confunde Ucrania con Irak. Tiene un amigo imaginario, le pasa de todo. Sí, ha estado en sitios donde no ha estado. Su hijo se ha muerto también en Irak. Su hijo murió en Irak, el pobre Hunter es el de los... Hunter sigue vivo todavía. Sí, Hunter de sigue momento, vivo. Sí. Se deja de darle a los productos... sí. No, pues era el otro, Bo Biden, creo que se llamaba, que era un soldado, un distinguido soldado, pero creo que murió de un cáncer de cerebro. Sí. No tiene nada que ver con él. Sí. En fin, que era un momento extraordinario para que el Partido Republicano, y eso es lo que se esperaba, hubiera habido lo que llaman así una ola roja, una gran barrida roja, en la cual... Que los rojos son de derechas, es una cosa que hay que explicar al público español. Sí. Otra mentalidad. La pregunta es por qué. Es decir, que lo que ha demostrado el voto demócrata en su caso es que está lo suficientemente movilizado como, a pesar de todo, considerar que votar a los republicanos, y hablamos de un porcentaje del torno al que el 10, el 15% del voto de los que han votado a demócratas, que podría haber cambiado, sin embargo no. Y eso es una cosa llamativa, porque es como una especie de enconamiento en el voto, es un poco una tribalización, o un país roto, como tantas veces se dice. Bueno, yo creo que en estas elecciones ha habido un mensaje algo distinto. Es decir, lo que se ha visto es que, vamos a ver, Donald Trump al final sabe encarnar muy bien, en un momento dado, el mejor de los 16 candidatos que había del Partido Republicano, el descontento social que el país estaba viviendo tras la presidencia dirigista de Obama, en la que Obama intenta hacer de Washington un Bruselas. Es decir, privar a los estados de soberanía. Ahí sí son estados federales, con sus propias gobernadurías, con sus propias asambleas legislativas, alcaldes, etc. Los contrapesos americanos son extraordinarios. Y él intenta llevarse todo a Washington, y su gran medida es la reforma sanitaria, con la cual crea una serie de aseguradoras públicas. Es decir, un esquema claramente dirigista, porque Barack Obama, no obstante su indudable atractivo personal y como candidato político, es un hombre intelectualmente muy de izquierdas para lo que es Estados Unidos. Y eso es rechazado mayoritariamente por el electorado en estas mismas elecciones. A los 2 años, él ya pierde el Congreso. Pero es que 2 años después gana la presidencia, pero pierde el Senado. Es decir, que los americanos no estaban en esa política tan centralista, entonces, Trump llega con un mensaje muy distinto de devolver el poder al pueblo, de que América tiene que volver a ser grande, de no dejarse... Bueno, ya conocemos el mensaje, ¿no?, de defenderse frente a los abusos notables y notorios de China,
en fin, una serie de medidas que en muchos casos se han demostrado bastante acertadas. Es decir, o sea, se hacía mucho hincapié en el muro, pero se hacía mucho hincapié en cosas que eran controvertidas y en el propio carácter de Trump, que al no ser un político profesional, pues el traslado a Washington lo hizo de una manera pues un tanto aparatosa. Es decir, es un hombre que entraba en una cacharrería, ¿no? A decir cosas que en Washington no se oían desde hacía muchísimos años. ¿Qué ocurre? Que yo creo que entramos en un periodo de anomalía en el momento en que Trump no reconoce el resultado. Institucionalmente es muy anómalo y llevamos 2 años con un expresidente que no reconoce el resultado de las elecciones. Eso a su vez ha generado que haya otra serie de personajes que se han sumado a ese movimiento de Trump, a los que él ha avalado públicamente. Hay otros a los que no ha avalado. Y curiosamente los resultados dejan muy claro que aquellos cargos más trumpistas, si se puede decir, si se puede emplear la expresión, no han salido favorecidos en las elecciones. En cambio, otros cargos no avalados por Trump sí han salido elegidos. En el tema de los gobernadores es clarísimo. Es decir, se han perdido gobernadurías, pero ¿por qué? Porque el país no quiere jugarse, o sea, la deslegitimación institucional a que un gobernador o un secretario de Estado de un determinado Estado pues sea capaz de denunciar las elecciones, alterarlas, no reconocer el resultado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Trump, desde hace 2 años, como digo, es una anomalía que condiciona el lógico desarrollo del Partido Republicano. Y se ha visto en estas elecciones. Es decir, de otra manera no se puede entender que el Partido Republicano, y de hecho todas las proyecciones lo avalaban, no hubiera ganado el Senado cómodamente, 6, 7, 8 escaños de mayoría, no hubiera ganado el Congreso con amplísima mayoría, y eso es lo que es una red wave, es decir, pues, y eso no ha ocurrido en absoluto. Están peleando por el escaño del Congreso, que además no se va a dirimir hasta dentro de 6 meses, perdón, hasta el 6 de diciembre. Es decir, a mí el tiempo pasa tan rápido que habrá una elección de desempate. Fíjate para Biden, que había puesto el coche eléctrico en 3.035. Sí. Sí que pasa rápido el tiempo. ¿Sí? Bueno, los demócratas van a tener que plantearse muy seriamente si Biden es capaz de ser el siguiente candidato, porque lo que sí da la impresión, y el que ha salido muy favorecido y muy fortalecido en estas elecciones, es Ron DeSantis, en Florida. Sí, hemos hablado largamente de Ron DeSantis, efectivamente, pero bueno, tal como tú lo planteas, al final la cuestión es que el Partido Republicano no podrá ganar nunca con Trump y al mismo tiempo da la impresión de que desde el punto de vista, digamos, emocional, Trump tiene completamente secuestradas las bases del Partido Republicano. Aparte de las bases, sí, pero lo que pasa es que, bueno, ese es el reto que tiene el Partido Republicano. Es decir, que si es capaz de renovar su candidato, tiene altísimas posibilidades de ganar, pero si no es capaz y se enquista. Es decir, todo esto que estamos viendo en Estados Unidos es claramente anómalo. Hay una expresión muy conocida de los expresidentes que es que no se desintegran, se desaparecen en la bruma de la historia. O sea, cualquier presidente americano no vuelve a tener protagonismo. Puede en un momento dado asistir a un fundraiser o algún homenaje, pero presidentes de la... Apoyar a un candidato. Apoyar a un candidato en el caso de que se tercie, pero digamos que en momentos muy puntuales no hay papel. No hay papel para los expresidentes. They fade away in history, es la frase en inglés, que bueno, se desvanecen, esa es la expresión, se desvanecen en la historia. ¿Le ha pasado a Obama? Dentro de que se dice que Obama controla mucho del aparato demócrata y al tener a su sucesor y vicepresidente en la Casa Blanca, pues le ha permitido, en fin, mover los hilos de alguna manera. Pero esto no es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la gente ve cosas que no son normales, pues hay un punto que dices, bueno, pues no es normal, pero hasta cierto punto. Y Estados Unidos es un país que ha valorado mucho la institucionalidad porque su diseño de contrapeso de poderes es extremadamente complejo y asegura además que nadie pueda tener todo el poder en su mano, que es la gran obsesión norteamericana. Entonces, la figura de Trump, que ha tenido un papel significado y, como digo, en algunos casos positivo, termina de forma muy desgraciada con
convocatoria a sus seguidores en... Claro, si tú convocas a los seguidores del Atleti de Madrid enfrente del Bernabéu y para impugnar un resultado, pues lo lógico es que haya una serie de hooligans que vayan al Bernabéu y le intenten prender fuego, aunque no sea esa tu intención principal, pero era una derivada bastante previsible. Yo creo que ahí él desgracia completamente su presidencia. Y como buen neoyorquino no acepta la única palabra que no se acepta en Nueva York, que es ser un perdedor. Porque el perdedor, a diferencia en nuestra cultura católica, hay otras ventajas para los protestantes, según decía Max Weber. Grave error de Max Weber, por cierto, enteramente refutado por Werner Sombart. Max Weber está muy sobrevalorado en ese libro, por lo menos. Bueno, pero yo lo que pasa es que me tocó estudiarlo en ese momento y tampoco tengo el conocimiento histórico que tienes tú. Lo que te quiero decir es que el concepto del perdón que tenemos en el mundo católico es distinto. El perdedor tiende a darte pena. El perdedor tiende a inspirarte compasión, a ser magnánimo con él. En Estados Unidos no. El perdedor es responsable de serlo y por lo tanto no merece compasión. No, forma parte efectivamente de buena parte de la cultura de la predestinación, efectivamente. Está por ahí, eso Trump claro. No va a haber manera de que reconozca, no puede reconocerlo, porque eso sería reconocer al final de sus días que es un perdedor. Entonces, claro, es una cosa muy, muy extraña. Yo creo que se va a presentar, ¿eh? Yo también lo creo. sea, yo creo que tendremos unas elecciones presidenciales con Tutan Biden por un lado y Tutan Trump por el otro, y aquello va a parecer una pirámide en la Casa Blanca. No, pero fíjate que el caso ¿Pero de... descartáis que dentro del Partido Republicano Ron DeSantis no presente también su candidatura? Sí, la va a presentar a las primarias. O sea, que la presente Trump y la presente Ron. Sí, claro, van a empezar a... Las primarias. Sí, las primarias, claro que sí. Lo que pasa es que sería muy conveniente que eventualmente el partido tuviera ya clara qué línea seguir. Es llamativo, por ejemplo, cómo el grupo Fox, todo el imperio, el conglomerado mediático de Fox, ha cambiado de bando. En este momento ya no apoya a Trump. Es decir, yo creo que se han dado cuenta que el tiempo de Trump, como el tiempo de todas las cosas, pasa. Y entonces, pues Trump, ya digo, ha tenido su momento. A mí me cae muy simpático. Yo lo he conocido, además lo utilicé como arma de seducción, porque llevé a quien luego fue mi mujer al Hotel Plaza, porque me había invitado a ver un combate de boxeo. Entonces, pues hombre... ¿Entre vosotros? Entre nosotros no, entre Tyson y era lo que se llamaba el Once and for All Match, el combate donde se unían las dos coronas. Me acuerdo de aquel combate, sí, claro, señor. Claro, efectivamente. Eso fue una maravilla. Con el animal de Tyson, ¿no? Una maravilla. Sí, y duró 1 minuto y medio el combate. Después de organizar todo el tinglao, yo, gracias a Dios, decidí no ir a New Jersey, a donde se celebraba el combate, y me fui al Plaza, donde al cabo de un rato apareció Trump. Y bueno, yo le he conocido porque estaba, bueno, era un personaje Trump, es decir, era el símbolo, no, es un personaje, pero quiero decir, tenía una significación distinta, era la vuelta del Nueva York que había quebrado y que estaba absolutamente en la quiebra y que de pronto renace con Reagan y es la Trump Tower, es decir, es el Nueva York que vuelve otra vez. Y eso lo representa Trump, que era un tipo muy admirado, muy, bueno, por sus peculiaridades, pero que no era luego este señor que hemos visto mucho más centrado en años y en carnes, digamos, es decir, que era ya un hombre mucho más mayor. Sorprendentemente, aún así, es el único expresidente que no ha envejecido. Sí. Todos los expresidentes envejecen una barbaridad. Él está mejor que hace 4 años. Es porque su embalsamamiento es mejor que el de Biden. Sí, Biden ha tirado hacia un envejecimiento no muy atractivo, la verdad. Es interesante. Aquí ha glosado muchas veces Alejo Vidal Quadras, con toda la razón del mundo, los grandes octogenarios que hemos tenido en la política europea. Es verdad, ¿eh? Sí, claro, Adenauer era muy mayor, De Gaulle era muy mayor. Sí, sí. No, claro. Y el otro día Franco era mayor también. Franco era muy mayor. Yo el otro día, pero estaba más a ir a la cárcel. Sí, pues ya verás con lo que vamos a contar ahora cómo vamos. Pero por decir que Franco era mayor, ¿podemos ir a la cárcel? Sí, también. Ah, caray. Pero entonces que era joven. El tema es que la línea del deterioro se hace tan evidente en un momento determinado. Claro, y el caso de Biden es precisamente... Oye, ¿te quedas con nosotros un rato? Yo es el único... Quiero enseñarte lo de Sánchez en Baza. Ah, venga, sí, porque sí me entero. Es que no... Biden es... a ver, su rigidez facial, su dificultad de movimientos, sus continuos errores inexplicables, ¿no?
No, estos son muy... su desorientación espacial en algunos momentos. Todo esto, todos los que hemos tenido, pues parientes, familiares, amigos de edades muy avanzadas, que empiezan son síntomas de senilidad, ¿no? Sí, claro, evidente. Pero claro, es que les ha salido muy mal a los demócratas, porque tenían a Kamala por detrás. Pero que es lo peor. Sí, pero por eso digo que les ha salido fatal, porque se suponía que iban a conseguir por fin... Mujer ha sido una gran decepción también. Una gran decepción, enorme decepción, inexplicable para lo dialécticamente potente que era en su momento. Fíjate, Biden tiene 79 años, cumple 80 ahora en noviembre. Trump tiene 76. Sí. Parece que tengan 15 años de diferencia. Sí. No, a él lo ponen para taponar la fuga evidente del votante demócrata hacia posiciones claramente de izquierdas, claramente socialistas, que capitanea Bernie Sanders, que es una especie, pues no sé cómo decir, de Manuela Carmena, pero pero en serio. Este es un programa que la verdad es que te lo pasan muy bien, ¿eh? Bueno, pues no sé cómo decirte, es un tótem, pero que es otro tótem que tiene 90 años, es senador por Vermont de toda su vida, fue de luna de miel a Moscú en plenos años 60, lo cual es llamativo. Hay que tener carácter para eso. Bueno, es que es un hombre claramente socialista y defiende el socialismo. Y ahora han llegado unos chicos jóvenes, particularmente chicas, lo que llaman el squad, la Cortés y todo eso. Este grupo, que son absolutamente podemitas. Es ese movimiento woke que hemos comentado antes. Claro. Pero eso iba a decir, lo que se espera, o sea, después de estos resultados que ha habido en las midterm, lo que se espera es que toda esta ideología woke que ya está tan implantada y tan desarrollada en Estados Unidos siga ascendiendo, o por el contrario parece que está creciendo un movimiento contrario. Va a haber una batalla. Bueno, Alejo escribió el otro día un artículo interesantísimo en la que mencionaba el movimiento contrario, que son los weirds, y considero que es de los mejores artículos. Está habiendo una reacción, pero una reacción que se produce en lo que yo llamaba el mismo cubil de la fiera, es decir, en el mundo universitario. Sí, lo recuerdo, efectivamente. Es decir, que ha habido una serie de documentos publicados por la Universidad de Stanford y la Universidad de Chicago, donde la comunidad académica dice hasta aquí. O sea, ya basta de cancelaciones, ya basta de estatuas derribadas, ya basta de prohibir autores porque eran machistas, o sea, ya basta de tirar la estatua de Jefferson abajo porque tenía esclavos, ya basta de presentismo, de juzgar a las grandes figuras del pasado con criterios de hoy, basta. Yo creo que es más, yo creo que sabemos que ha sido de los domicilios de estos señores que han firmado eso. Porque la violencia no es una broma, la violencia del movimiento woke. En Lille, por ejemplo, en la Facultad de Políticas. No sé, pero es brutal, ¿eh? Es decir, la declaración for academic freedom, por la libertad académica de la Universidad de Stanford, cuando yo la vi hace unos días, ya tenía cerca de un millar de firmas. O sea que iba acelerada. Ahora tienen miedo, porque ha habido una universidad que se va a montar, que es la Universidad anti-woke, es decir, clarísimamente con ese propósito, en la que están una cantidad de figuras intelectuales de referencia americanas. Es la Universidad de Austin, Texas. Es de nueva creación, financiada por gente eminentemente conservadora, y os puedo decir que uno de sus fundadores estaba en Madrid cuando se anunció la noticia. Entonces, y claro, de pronto recibí una llamada y era Steven Pinker. Espérate que igual no me equivoco yo, porque Pinker, hay uno que es un perfecto majadero, que es el que, no, pero no es Pinker, ¿no? Es el que pide el 90% de impuesto de la renta. Ah, Thomas Piketty. Ese es Piketty, por eso digo. No, porque Steven Pinker es un tipo bastante inteligente. Es muy inteligente. Sí, pero por eso te digo, pero que en un momento dado... Steven Pinker es un psicólogo evolucionista que ha escrito libros interesantísimos. Bueno, pues pero tú hablas de Thomas Piketty. No, hablo de Pinker. Hablo de Pinker porque es el que tiene cátedra en Yale, y entonces ante la recepción de esa información le empiezan a temblar las piernas. Porque dice, yo tengo una cátedra en Yale que me pagan de maravilla y tengo una familia que mantener, y claro, pues no, y eso por estar en el consejo asor, Es decir, el egoísmo del intelectual clásico. Sí, señor. Que Pinker estuviera. Pinker estaba en el grupo promotor de la Universidad de Austin. Eso es.
Y en Yale esto podía tener consecuencias. Absolutamente. Que conste que Pinker es canadiense de origen. Sí, sí, como Peterson, que también está en el consejo editorial de la... Ahora, el que dices tú de que hay que entregar el 90%, Ese es Piketty, que este es el loco de Piketty, sí. Cerramos tema americano, Rebeca, Jorge. No, y una curiosidad simplemente, que no sé si os habéis enterado de lo último que ha pasado con la maratón de Nueva York, que le han dado un premio de $5.000 al primer corredor como categorizado como no binario, que ha llegado en la posición 172 de la carrera. El premio por ser no binario. Es decir, le han dado un premio de $5.000 por ser no binario, por ser el primero que llega como no binario, y el resto de clasificados anteriores que habían llegado en mejores posiciones que él, la mayoría de ellos no ha recibido ni $1 y él ha recibido $5.000. porque o sea, al absurdo al que estamos llegando. El otro día, una figura muy conocida, no diré el nombre, de la empresa, que bueno, pues nos contó que en una ocasión estaba en Estados Unidos en un consejo de administración, del cual él formaba parte, y aparece un tipo, un señor, o sea, totalmente masculino, o sea, su traje, su corbata, y llevaba unos zapatos de tacón de mujer así. Pues si lo he contado yo en Twitter ayer. Ah, ¿lo has contado tú? Sí, claro. Bueno, esto me lo ha contado esta persona, y es que resulta que decía que un día se sentía una cosa, otro día se sentía otra. No, pues lo que decía Rebeca O es sea, que le han dado el premio, a lo mejor cambia de idea y mañana ya es otra persona. O sea, vos tendrás que retirar el premio. Si hay otro premio, no, Claro. pero habrá otro premio. Entonces yo tenía una curiosidad, perdona. No, que ha habido algunos que han llegado en la posición 1.300 de 50.000 corredores que son, y también por participar en categoría de no binarios han recibido también $3.000, frente a cero que a lo mejor ha recibido el que ha quedado 20. Nos vemos en no binarios en breve ya, ¿eh? Mira, porque para la maratón del Alcorcón. Es una buena idea para no replicarlo. Para no replicarlo, efectivamente. Los no binarios van a ser mayoría la próxima. Yo solo tenía una curiosidad, no sé si lo sabías o no, o si puede ser que hay algún tipo de conexión entre sectores del gobierno de Sánchez con los sectores más izquierdistas del entorno del Partido Demócrata. Si puede haber no lo sé, algo. No lo sé. Yo a Sánchez le he escuchado unas cuantas veces hablar en Estados Unidos en directo y verdaderamente el cambio de chip es impresionante. Es decir, es un hombre que vende España de maravilla, que venden... Bueno, sobre todo el separatismo catalán. No, pero no, cuidado, es que tú le oyes allí y habla de las bondades de España, los atractivos, las ventajas fiscales, el apoyo que va a recibir de todo. O sea, es un gran estadista. Las ventajas fiscales. Eso es una broma, ¿no? No. Dice eso sin escrúpulos, o sea, lo suelta. No, pero yo creo que él está muy acostumbrado a cambiar de registro dependiendo de la audiencia, ¿no? Y realmente lo hace muy bien. Mira la audiencia en Baza, lo que vamos a ello. Vamos a ello porque efectivamente el registro eso es una ducha escocesa, porque él venía de un acto con gente del partido y solo del partido. Bueno, vamos a ver las imágenes. Es importante que cuidemos entre todos el socialismo. Si algo se demuestra con el fracaso neoliberal es que la única ideología en pie para garantizar la igualdad de los pueblos, la igualdad de las sociedades y hacer frente a los retos que tenemos por delante, que son los derechos laborales, el feminismo, la transición ecológica, la solidaridad intergeneracional, que representa dar una respuesta eficaz y equitativa al desafío climático, es la socialdemocracia, el socialismo democrático. Es la socialdemocracia, el socialismo democrático. Hay que emplear el repertorio. Parece que el mentecato, por ejemplo, es un asunto fantástico. El buen pueblo de la provincia de Granada no está muy de acuerdo con lo de la socialdemocracia y el cambio climático y la solidaridad intergeneracional. Bueno, lo que pasa es que esto se está repitiendo constantemente, me da la impresión. Sí. Y un líder que no puede poner un pie en la calle es un líder muy mermado, ¿eh? O sea, él necesariamente tiene que acusar algo tan obvio como es su falta de popularidad fuera de los entornos protegidos. Yo, de hecho, creo que le he visto 2 veces
Sánchez jamás sabemos lo que piensa, jamás sabemos lo que siente, y yo creo que las dos veces ha sido en un coche. La primera cuando se le expulsa de la Secretaría General, donde él sale en el coche con un traje colgado, y ahí se le ve una expresión en la que ves cómo ha acusado el golpe. Y la segunda es en otro coche, que es curioso, pero no me acuerdo exactamente cuál es, pero es que o sea, no, es un hombre que no... Y era por esto, era por un tema... Pues hubo una tercera que fue realmente impresionante, que fue la despedida el día del desfile de la fiesta de la Hispanidad. No, esa cara. Esa cara. No, pero es que yo resulta que tengo... ¿Cómo es posible que este pueblo no esté a mi altura? Tengo un testigo de casualmente ¿Cuál es Artifex Pereo? que vio perfectamente la maniobra, cómo llegó despacito por el lateral de Castellana, sin ninguna parafernalia que pudiera llamar la atención hacia su caravana, y se situó exactamente allí para evitar lo que iba a ser el abucheo. A mí no me gusta para nada que haya abucheos en presencia del rey y cuando se celebra la fiesta nacional, sea quien sea el presidente del gobierno. De todos modos, pero porque eres una persona de orden, Antonio. A mí me encanta. Tú no ves, ¿te imaginas que porque esté Boris Johnson en el funeral de la reina de Inglaterra esté todo el mundo gritando a Boris Johnson? El funeral de la reina, era el día de la fiesta nacional, y a Macron, cada vez que baja a los Campos Elíseos para presidir, a mí no me gusta eso. O sea, lo que pasa en francés queda más elegante. Bueno, pero, Macron te refieres al que va de colegueo con Maduro. No, me refiero al 14 de julio, el día del desfile. Ya, es una risa de Macron, el que va de colegueo con Nicolás Maduro. Eso, sí, pero ahí no de todas formas, Antonio, de todos modos, lo comentábamos antes con otro Antonio, es verdad que cuando sale a la calle pues no puede salir, porque estos son abucheos, le dicen de todo a este hombre, pero después las encuestas no le están pasando la factura que tendrían que pasarle. Por eso no hay que confiarse, porque mucha gente puede estar viendo estas imágenes y decir, bueno, este está perdido, este ya no tiene absolutamente nada que hacer. Bueno, lo que pasa es que... Y no hay que confiarse. Tú decías una cosa que me preguntabas sobre las conexiones con el Partido Demócrata norteamericano. Pero lo que sí sabe Sánchez es que está muy bien conectado y de hecho liderando en buena parte un movimiento que ocurre en toda Europa, que es el siguiente: los que están en el poder no mandan, ni consiguen tener la autoridad suficiente para que sus respectivas ciudadanías cumplan con las normas que eventualmente tienen que tomar. Por eso tienen tantísimo miedo. Es decir, la pandemia es un ejemplo clarísimo de cómo se gestiona eso desde un punto de vista de máximo control de la ciudadanía y como experimento social para ver hasta qué punto la sumisión al poder funciona. Y en eso hay un gran movimiento en toda Europa, claramente orientado hacia la izquierda, y ahí sí lidera Zapatero, porque es el que está proponiendo las medidas impositivas, de impuestos a las grandes empresas, de impuestos a la banca. Es decir, eso lo lidera y probablemente su destino esté más en el futuro, en ese tipo de cosas, porque lo está liderando. Bueno, por lo tanto, de hecho va a presidir el Partido Socialista Europeo. Ah, sí, ¿eh? No, pero, pero la Internacional Socialista... la ha perdido, ¿no? La Internacional Socialista. Pero la ha perdido la Internacional Socialista, se la han dado a otro. No, yo no tengo noticia. Yo tenía... Debo decir que tampoco sigo la actualidad de la Internacional Socialista. Bueno, claro, es que a mí me pasa lo mismo, pero yo creo que una de las opciones que se barajaban más claramente era el liderazgo de la Internacional Socialista. Y yo tengo entendido, pero yo sí que no me dedico a este seguimiento, que se lo habían dado a otro. Bueno, se lo podían dar a él, a lo mejor la destruye ya completamente. Sí, como ha hecho con el país. Bueno, pero antes de destruirla, antes de destruirse, como ha ocurrido en otros países, ten en cuenta que hay muchos intereses para que eso funcione, porque es que Macron tiene el mismo interés, tiene la sociedad completamente dividida, no sabe cómo atajar los problemas, todo hay una falta de principios y de autoridad extraordinarias, y la gente está acusando mucho del descontento. Entonces aquí se está gestando en buena parte lo que podríamos llamar una nueva revolución francesa. Lo que pasa es que a quien iban a rebañar el gañote, en este caso, sería todos los que nos mandan hoy en día. Entonces ellos se van a defender, pero con armas y bagajes. Y en eso Sánchez
sí tiene contactos y sí maneja información y además lidera en buena parte una serie de esas iniciativas, ¿no? Pues un mundo liderado por Sánchez, imagínense, si ya con un país es una catástrofe, el mundo ni le cuento. Vámonos a la vuelta. Es presidente, efectivamente, disculpadme, es presidente ya de la Internacional Socialista. ¿Él? Es presidente, claro. Vale. ¿Pedro Sánchez? Sí, sí. Pues le quedan 2 días. Una pregunta, Antonio. Puede coger usted a hacer el petate. En Estados Unidos, la práctica del Partido Socialista tipo Zapatero de sentarse al paso de la bandera, la retirada de las tropas de Irak, ha dejado un recuerdo, que decir, hay una trazabilidad. Eso nos costó 8 años de recomponer las relaciones con Estados Unidos. ¿Sigue vivo ese espíritu? ¿Se le reconoce ha cambiado mucho, Estados Unidos ha cambiado mucho también. Un buque de una formación, si se acordáis. Sí, el Fernando Núñez, sin previo aviso del grupo ¿Y eso no ha tenido combate. coste? Porque al final... Bueno, al final lo ha arreglado con el reconocimiento de Marruecos, porque eso sí le interesa a Estados Unidos, o sea, de la soberanía del Sáhara, que es una cosa que los americanos no quieren dejar en manos de Argelia, es un territorio inmenso, con muy posibles fuentes naturales de recursos, etcétera, y los americanos no van a dejar en manos de Argelia que se escuda en el Frente Polisario, que el Frente Polisario son 4 gatos frente a la cantidad de saharauis que viven en Marruecos. Bueno, pero son 4 gatos de allí. Son 4 gatos de allí, sí, pero detrás está Rusia, detrás está Argelia. Sí, pero son 4 gatos de allí y detrás de los otros gatos están los americanos. ¿Qué quieres que te diga, Antonio? Si pero allí... te quiero decir que estamos hablando de geopolítica, de intereses y demás. Efectivamente. Entonces, digamos que él se sitúa bien ahí, yo creo que puede ser una de las claves del movimiento que hace. El otro es la ampliación de la base de Rota y el acuerdo para tener 2 destructores más. Entonces, él ha jugado sus bazas con enorme habilidad. Vamos a ver. Baza no es la palabra visto lo que hemos visto en Baza. Para dejar claro el asunto del futuro europeo de Sánchez, en el que él sueña, ¿no? O internacional, un puesto internacional de mucho relumbrón sería su salida. Vamos a ver, él intenta presidir el Partido Socialista Europeo, lo intenta, maniobra, pero no tiene éxito y al final el elegido es un sueco. Pues lo que te estoy diciendo, que entonces no ha sido Sánchez, ha sido el elegido... Partido Socialista Europeo. Europeo. Ah, ok. Partido Socialista Europeo. Sin embargo, la Internacional Socialista solo se presenta él como candidato y es presidente de la Internacional Socialista. ¡Qué alegría! Pues es que está bien conectado. ¿Sabe usted lo que pasó en la Internacional Socialista? Que hubo un momento determinado en el que se convirtió parte de ella en la Internacional, la tercera Internacional, que sería la comunista. Y el PSOE se rompió. Y hoy el Gobierno y el Estado español lo conmemora con un sello. Lo vamos a ver de inmediato, después de la publicidad, eso y la idea del Gobierno de investigar a Martínez Almeida, ya ve usted, por haber citado a Millán Astray. Por haber citado. Bueno, una cosa. ¿Te quedas con nosotros hasta el final? Yo es que ya no voy a seguir la conversación mucho, pues entonces porque me pierdo. ¿Quedas despedido? No, es decir, que no sigo la actualidad tan de cerca como para introducirme en estos Vives temarios. más tranquilo. Pues Antonio, mil gracias por venir. Hombre, al revés, Más muchísimas tranquilo gracias. no, porque siga Sánchez en Nueva York, o sea, más tranquilo no puede estar. Gracias mil. Gracias a vosotros. Pausa para la policía. A la vuelta, el episodio Memoria Histérica. Y por cierto, vamos a contar lo que de verdad le pasó a Millán Astray con Unamuno, que creo que era el animal de Pisarello el que decía que luego Unamuno lo fusilaron los nacionales. Por Dios, le sacaron los falangistas el féretro a hombros. De verdad que... Unamuno murió. 23:44, 22:44 en Canarias, recta final del gato, que vamos a... Hay cosas que no se pueden dejar pasar. O sea, el Partido Comunista de España, por supuesto, es un partido legal, tiene todo el derecho del mundo a existir, faltaría más, bien, todos conocemos su historia también, sus rectificaciones, todo lo que usted quiera. Pero conmemorar su nacimiento, hombre, es decir, vamos a ver lo que ha pasado con el sello de correos y luego le voy a contar algunos datos sobre el Partido Comunista de España.
Nuevo sello de Correos. Esta vez será en modo de celebración del 100 aniversario del Partido Comunista de España. Un sello con un diseño en los que enseña la clásica hoz, martillo y estrella de 5 puntas bajo los colores de la bandera republicana. Este tendrá un valor de 0,75 € y una tirada de 135.000 unidades. Correos en su página web explica el porqué del sello de la siguiente manera. Es un partido con una historia con muchos rostros de mujeres y hombres que decidieron comprometerse para cambiar la realidad de un país injusto y desigual. Enaltece la figura del partido creado en 1921, pero no habla de las matanzas como la de Paracuellos o su participación en diferentes asesinatos. Parece ser que es algo que no importa mucho al presidente de Correos, íntimo del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el mismo que ascendió a su mujer, Isaura Leal, como secretaria general de Función Pública del Partido Socialista. Juan Manuel Serrano fue el jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y después elegido a dedo como presidente de Correos por Pedro Sánchez, un puesto en el que cobra casi 200.000 euros. Y no es la primera vez que el presidente de Correos lanza un polémico sello. Con el propósito de concienciar a la población contra el racismo, lanzó uno cuyo precio se daba en función al tono de piel. Es decir, las estampas oscuras costaban menos que las claras. Diferentes fuentes criticaron que se infravalore el color más oscuro frente al más claro, cuando se intenta sensibilizar de la desigualdad. Este tipo de campañas se parecen mucho a las de países como Cuba o Venezuela, donde lanzaron una estampa en conmemoración del 20 aniversario del Partido Comunista Cubano. Los sellos siempre se han caracterizado por ser de Estado, por lo que utilizarlos como plataforma ideológica es muy delicado. Vamos a ver. El Partido Comunista de España nace en 1921 como confluencia de varias escisiones izquierdistas del PSOE. Y para ser escisión izquierdista del PSOE en 1920 había que ser muy de izquierdas. Es el momento en el que la Segunda Internacional se rompe, ha nacido la Tercera Internacional, que es la comunista, y parte del PSOE se marcha y crea primero el Partido Comunista Obrero Español, luego el Partido Comunista de España. Por cierto, entre los creadores, un señor que se llama Óscar Pérez Solís, que después acabó en Falange. Bueno, en fin, la vida tiene estas cosas. Y es un partido prácticamente, en fin, testimonial, hasta que, por el apoyo expreso de Stalin durante la Guerra Civil, se convierte, bueno, en el amo del Frente Popular. Y desde esa posición, el Partido Comunista emprende una represión brutal sobre el campo contrario, represión que habían empezado otros, todo se ha dicho, es decir, el PSOE mata más gente al principio de la guerra que el PC, ¿dónde va a parar? Bueno, y después la represión sobre el propio campo, y quien extermina, despelleja a André Unín y extermina al POUM y a la gente de la CNT a la que pilla, etcétera, es el Partido Comunista de España. Como después liquidarán, por orden de Moscú, aquí a los resistentes del PC en Madrid, en la inmediata posguerra, y como después, por orden de Moscú, acabarán a tiros con el maquis, y esto lo cuentan todos los que han escrito la historia del Partido Comunista, ¿verdad?, llamándoles a Francia. En el 48, creo recordar que fue esto. Yo en mi libro, El libro negro de Carrillo, cuento todas estas historias, que por otra parte son conocidas, porque la ha contado gente desde Semprún hasta Morán o Claudín, que estuvieron allí. La historia del PC es esa. Bien está que existe el PC, bueno, pues existe, pero que el Estado le consagre un sello y mucho más con ese argumento tan absurdo de que se comprometieron para luchar contra la realidad de un país injusto y desigual. Sí, bueno, si eliminar a medio país es una forma de compromiso, vale, pero evidentemente no es la cuestión. Sí, porque una de las verdades incómodas de la Segunda República y la Guerra Civil es que en caso de que hubiera ganado la izquierda, España no habría sido una democracia. Evidentemente. España habría sido una república socialista, como fue después de la Segunda Guerra Mundial Polonia, Hungría o Checoslovaquia, ¿no? Es decir... Pero con menos orden. No, hubiera sido una república socialista. Habría sido lo que quería el PSOE que fuera. Con un régimen de partido único, dictatorial, y bajo la tutela de Moscú. Y hay que recordar que al final de la guerra, el último mes de guerra en Madrid fundamentalmente es una guerra civil entre el PSOE de Besteiro, Venceslao, Carrillo, etcétera, con los anarquistas de Mera contra el Partido Comunista. Y es una guerra civil interna, al mismo tiempo que el Partido Comunista en la frontera francesa está matando anarquistas que huyen.
Es que es eso el final de la guerra y ese es el Partido Comunista. Pero bueno, pues por cierto que le han contestado en redes hoy este sello con otro que creo que podemos ver y que quizá, igual, quién sabe, alguien edita alguna vez, por el 86 aniversario de la matanza de Paracuellos. Es curioso porque han utilizado precisamente estas fechas, ¿no?, de la conmemoración del masacre de Paracuellos para sacar el sello, porque el sello se va a publicar el 14 de noviembre, pero el primer enlace que se hizo en Twitter a esta idea de Correos, por llamarla de alguna manera, fue el 7 de noviembre, que es precisamente cuando comenzó la masacre de Paracuellos. No había días para precisamente que coincidiese, ¿no?, cuando se saca este sello, sensibilidad para ese del momento. gobierno de izquierdas, en fin. Antonio, o perfectamente buscadas. A mí, mirad, yo no voy a discutir nada, espero que haya conmemoraciones sucesivas del resto de partidos de principios del siglo XX. Es que en realidad solo queda que el PNV, Esquerra... Algunos se presentan todavía a la selección, bueno, todavía queda Falange, no sé si le van a hacer un homenaje también a Falange. Sí, pero es el 33. Claro, bien, perfecto, pero espero los actos sucesivos y estaremos aquí para verlo, espero ya que no con un gobierno de este calado, pero hombre, que nos dediquemos a estas cosas, sinceramente. Que pongamos como ejemplo de la libertad a la ideología que hay detrás de todo esto, la de Kim Jong-un, la de Xi Jinping, la de Maduro, la del actual presidente de Cuba. Esa es la ideología que nosotros felicitamos. Bueno, alguien me decía esta mañana, bueno, es que el Partido Comunista de España no es exactamente igual que el resto de los partidos comunistas. Digo, pues ellos juegan justo a lo contrario. Hace muy poquito Yolanda Díaz hasta nos quería poner las cartillas de racionamiento y la limitación de los precios de los productos, que es la primera medida del gobierno de Cuba ahora con la inflación. Hay que recordar, por cierto, que cuando los líderes del Partido Comunista se escapan, dejan aquí la mano de obra, ¿verdad? Bueno, ellos se van a Moscú y están llegando a Moscú los líderes soviéticos, líderes militares y políticos soviéticos enviados por Moscú a España a la guerra. Y según van llegando, los va liquidando el régimen. ¿Qué quiere usted que le diga? O sea, muy edificante no es. Yo, José Javier, tengo que decir que llevo 20 años diciendo lo mismo y no voy a cambiar a estas alturas. Puede ser políticamente incorrecto, pero yo soy de la idea de que el Partido Comunista no debería ser un partido legalizado. Así como se ha ilegalizado el partido nazi, bien ilegalizado, el Partido Comunista debería ser ilegalizado. Pero el Partido Comunista en España es un partido legalizado porque... Yo soy de la opinión. El Partido Comunista de España ha estado dentro de la Internacional Comunista y ha defendido el comunismo aquí y en todas partes del mismo modo, y ha sido entusiasta de todos los regímenes comunistas sanguinarios que se han producido desde la Unión Soviética hasta Sudamérica y en todas partes. Y yo no me veo, por ejemplo, ahora con esto del sello de Correos, no sé, ahora para celebrar una efeméride, poner una esvástica nazi en un sello. Nos llevaríamos las manos a la cabeza. ¿Sabes que esto Por lo cual yo creo que si el Partido Comunista, la ideología comunista tiene 150 millones de muertos a sus espaldas, un partido que sigue negándolo, porque tú hablas hoy con los dirigentes comunistas y te niegan que eso no es verdad. O sea, son negacionistas. Estos como los que niegan el holocausto nazi. Son iguales. Jorge, y yo, unos señores, o tener ministras como la señora Yolanda Díaz, que se ha ido a Cuba hace unos años, que ahí están sus imágenes respaldando y recordando al gran Fidel Castro, que dice que Maduro es un ejemplo y que está absolutamente de acuerdo con la ideología comunista, una ideología sanguinaria, la más destructiva del individuo y de la persona, me parece una auténtica barbaridad. Yo creo que partidos destructivos, abiertamente antidemocráticos como estos, deberían seguir legalizados. Yo quiero recordar, que es lo que iba a decir, que el Partido Comunista de España en particular va cambiando de orientaciones y estrategias al mismo paso que en Italia, por ejemplo, con tu amigo Enrico Berlinguer, ¿verdad? Y en el momento de la transición cede muchísimo, fundamentalmente porque el sistema ha decidido que el PSOE fagocite al PC, cosa que efectivamente ocurre, y que en los años 70 y 80 era mucho más fácil hablar con un dirigente comunista que hoy. Hoy estamos asistiendo a una regresión absoluta de la izquierda que se ha encelado de repente con un pasado que han mitificado por completo, que no fue verdad, y que hace 20, 30 años eran perfectamente conscientes de lo que había sido. Fíjate que siempre han negado, por ejemplo, la matanza de Paracuellos. Ahora y antes. Bueno, no, ¿quién? No, empezando por el propio Carrillo, que siempre dijeron que él no tenía nada que ver. Él dijo que no tenía nada. Pero hay libros como el de Lorza que son evidentes, y era comunista. No, en fin, es una historia un poco más complicada. A mí es la primitivización lo que me llama la atención.
La primitivización del discurso de la izquierda, que se está haciendo cada vez más, es un poco como una regresión senil, ¿no? Se vuelve en un estado de infantilismo primario, inventándose un mundo maravilloso. No, lo que pasa es que lo que revela todo esto es que ellos en el fondo siempre han pensado lo mismo. Es decir, vamos a ver, no ha habido un arrepentimiento o una evolución. Vamos a ver, el Felipe González en un momento dado rompe con el marxismo, ¿no? Rompe con el marxismo. Hay que ser socialista antes que marxista, ¿de acuerdo? Lo que dijo en el Congreso. No, rompe, renuncia al marxismo como base ideológica del partido. Y, vamos a ver, los comunistas nunca han renunciado a sus postulados básicos, al materialismo histórico, a la lucha de clases, a la dictadura del proletariado, el proletariado como vanguardia de la sociedad y tal. Y eso, que ya se ha ensayado en la antigua Unión Soviética, en la Camboya de Pol Pot, en Cuba, por supuesto, siempre lo que ha causado es la barbarie y los estados más criminales de la historia. Entonces, claro que reivindiquemos eso con un sello, pues francamente... Rebeca. No, yo creo que hay que recordar, y bueno, que seguro que lo saben los espectadores y lo saben también los compañeros de mesa, que quién es el presidente de Correos, que es Juan Manuel Serrano, que fue mano derecha del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Que por cierto lo está llevando fatal Correos. Hombre, por supuesto, ya vimos también cómo se gastó dinero en esas furgonetas, ¿no? Con la bandera gay hace poco, y también en la campaña evitó que llegaran también las hojas de votación o la propaganda de Vox en sitios como en Galicia y demás. Lo evitó Correos porque dijo que iba en contra de los derechos fundamentales. Este es el señor que preside Correos, que habría que pedir directamente su dimisión. Y luego, por otro lado, sí que he visto que la mayoría de partidos sí que han condenado, ¿no? Este gesto. He visto un mensaje de Vox, también un mensaje de Ciudadanos, un mensaje de Isabel Díaz Ayuso. A mí personalmente me ha faltado ver un mensaje del PP como tal, porque sí que he visto integrantes del partido, pero no he visto, igual me lo he perdido yo, igual luego sí que lo han hecho o no, pero me ha faltado ver un mensaje del Partido Popular como tal o de Feijóo condenando que el gobierno que tenemos se gaste dinero en esto. ¿Lo del sello? Sí. Bueno, pues ya lo digo yo, que también soy diputado del PP y digo yo que puedo decirlo, ¿no? O sea que, así que sí, lo condenamos abiertamente. A mí me parece, por si acaso hay alguna duda, me parece una puñetera vergüenza que se gasten el dinero en esto y que además... No digo que el PP no piense así, pero que yo creo que se echa un poco en falta que Feijóo, que es el presidente del partido, diga algo cuando sucede algo así que yo creo que indigna a toda la ciudadanía. Acaba de decir que es una vergüenza lo del delito de sedición, Por que cierto, me parece que es noticia grave. del día, Lo siguiente, recordemos el titular del asunto asunto porque va a ser con toda seguridad mañana el gran tema aquí también, y veremos con toda seguridad a Javier Horcajo y a Alba Vila dando caña y redacción abierta contándolo. Sánchez anuncia efectivamente que se derogará el delito de sedición y es llamativo cómo lo enfoca el mundo, el delito de sedición que impidió el pacto con el PP para reformar el Poder Judicial. Titular que tiene muchas interpretaciones, pero no sabe si va contra el PP, si va contra Sánchez o va contra quién. Pero bueno, efectivamente, finalmente ellos han hecho lo que... Bueno, esto va contra los españoles, Esto que acaba de hacer contra los españoles. Aguantar un añito más cómodamente para que no le pongan pegas con ninguna ley, supongo que con los presupuestos tampoco, pues tenía un precio. Ahora, ya traicionar de esta manera a este país en nombre de aguantar en la poltrona un año más, es una vergüenza. Yo de verdad, es que es indignante, es indignante. Yo espero que pronto tengamos la oportunidad de echarle. Yo también, y además entusiasta de que tengamos esta oportunidad, porque efectivamente ya esto es lo último. Ahora vamos a provocar que los fugados de la justicia vuelvan y que todos aquellos que provocaron un golpe de Estado estén aquí. Mientras el gobierno lanza su sello conmemorativo de la fundación del Partido Comunista, la denuncia por vulnerar la ley de memoria democrática acecha al alcalde de Madrid, ¿no? Por decirlo de Millán Astray, que nos hemos quedado sin tiempo para contarlo porque ya se ha hecho la hora. Mañana, gracias a todo el mundo, por cierto, por la acogida de la cena que tenemos mañana en Barcelona. Ya se ha cerrado el cupo. Julio Ariza, Horcajo, Francás y servidor, a partir de las 8:30 en Barcelona. Como estaremos allí,
El gato de los húsares de mañana se emitirá igualmente, pero está grabado ya. Y salvo que se estropeen todos los sistemas, ya le anuncio que estaremos con Pío Moa hablando precisamente de estas cosas, de la Ley de Memoria Democrática, del asunto del Partido Comunista, de Almeida y Millán Astray y de todas esas historias, empezando por Los mitos de la Guerra Civil, ese libro suyo que se reedita ahora con ocasión de su 20º aniversario, nada menos. Sí. Pero bien que irán las encuestas para que se dediquen a esto ahora. Que Madrid tenga un monumento a la Legión y que el alcalde de Madrid pronuncie un discurso en esa ceremonia. Todo eso es con datos históricos. Que no quedan 20 segundos, señores. Todo esto es institucionalmente impecable. ¿Y cómo se puede uno referir a la Legión sin hablar de sus fundadores? Que es imposible. Con alegorías. En fin, una cosa... Pero sello del Partido Comunista. Totalmente. Bueno, que Jorge Campos, Antonio González Terrero, Alejo de Alcoraz, Rebeca Crespo, mil gracias a todos por estar aquí esta noche. A ustedes, por supuesto, también. Recuerden, mañana toda la actualidad a partir de las 12. Que descansen.